Estudiar una licenciatura, realizar un posgrado, hacer investigación encaminada a ganar un premio Nobel o el equivalente en matemáticas, la medalla Fields. Este es el tema de discusión del día. De invitado mi amigo el doctor José Rosario, quien junto conmigo cuando estudiamos la licenciatura en matemáticas fuimos los únicos 2 egresados de toda la generación y posteriormente realiza sus estudios doctorales en la Universidad de Ontario siguiendo la línea de investigación del doctor Ching-Tun Yao, quien tiene una variedad diferencial que lleva su nombre y además ganó la medalla Fields en 1982. Esta plática está segmentada en 3 partes. La primera, hablamos del trayecto cuando estudiamos la licenciatura. Posterior, el panorama que se vive cuando uno termina la carrera de matemáticas, las dificultades a la hora de encontrar trabajo. Y en la tercera parte, cómo es que después de seguir una línea de investigación tan complicada, dejó todo para dedicarse a la empresa y hacer mucho dinero. Un final triste, un final feliz, o como dicen los que votaron en la encuesta, una decisión bastante común. Disfruta de esta plática, espero sea de ayuda y sea reveladora para ti que estás estudiando o acabas de terminar la licenciatura. Si eres nuevo por acá, suscríbete y disfruta de esta hora gaussiana. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta La Hora Gaussiana, en donde hablamos de temas referentes a matemáticas, a ciencias, pero lo principal es acercar esa figura del matemático como tal a todas las personas, humanizar esa figura, aterrizar conceptos, aterrizar ideas. Y hoy les vamos a hablar de un tema que han estado pidiendo, un tema que es hito en la parte de educación, porque muchas veces cuando terminamos una licenciatura, la que sea, una ingeniería, la que sea, llega al punto de que acabamos y ahora ya no sabemos qué hacer. No sabemos cómo darnos ese sustento, ganarnos ese dinero, no sabemos ir a pedir trabajo. El día de hoy vamos a hablar de cómo generar lana, cómo generar billetes ocupando matemáticas. En esta ocasión, yo ya alguna vez les había platicado que en la carrera de matemáticas, yo cuando estudio matemáticas en la mejor universidad de México, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, solamente salimos 2 personas de la generación. No me acuerdo si eran más de 100, no me acuerdo si eran más de 100 los que llegamos en ese 2006. Y solamente salimos 2 personas. Y son las que están viendo en este momento. Terminando la carrera, cada uno agarró su rumbo diferente. Yo me fui más por la parte de la docencia, que es lo que siempre me apasionó. Me apasionó dar clases. Mi amigo, el doctor Josué, que hace un doctorado de veras, no hace un doctorado en educación, hace ese rumbo y después cambia ir a la investigación por ahora trabajar en las empresas y mover cantidades grandes de dinero. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No sé si quieras presentar, Josué, o así ya directo ir a las historias. Profe John, gracias por tenerme aquí, gracias por invitarme a estar aquí platicando contigo. Como ya lo mencionaste, mi nombre es Josué. El profe John y yo estudiamos la licenciatura, empezamos en el mismo trimestre y terminamos en el mismo trimestre, entonces, pues pasamos por muchas aventuras, ¿no? Matemáticas y también después de la escuela que nos íbamos para acá y para allá. Entonces, pues sí, no, realmente nos conocemos bien. 4 años estar ahí aprendiendo, cotorreando. Fue un muy buen tiempo, ¿no? Sí, buen tiempo. Ya haciendo cuentas, ya 15 años, ¿no? De conocernos, Sí, o sea, de todas esas historias. Y hay que decirlo así, ¿no? O sea, éramos nosotros 2 y los demás. O sea, los demás siempre se iban atrasando, iban queriendo meter las materias más barco. Y éramos los 2 pinches locos que ahí andábamos tomando, adelantando materias, metiendo cosas de análisis, investigando que los teoremas de quién sabe quién. Vivíamos en la biblioteca. Mientras los demás iban ahí agarrando un paso lento. Nosotros sí la aceleramos. Me acuerdo que ya en la parte final tú ya estabas más loco y te metiste a la maestría. Estábamos en la licenciatura y adelantaste, ya estabas cursando la maestría. Ahí viendo cosas de la C estrella y cosas de análisis funcional, ¿no? Tomándolo con la maestría.
Entonces, en ese sentido, ya que terminamos la carrera, yo siempre he tenido suerte, esto no es suerte en los trabajos, he tenido suerte a la hora de empezar a buscar trabajo. Recuerdo mucho que ya terminamos la carrera, terminamos igual y ahí salimos en la foto, ¿no? En la foto que alguna vez subí en Instagram, que nada más somos como 10, ¿no? En la foto, y de esos 10 nada más nosotros dos éramos los únicos que teníamos que haber salido porque los otros eran ya bien atrasados, ¿no? De 10 años que no habían salido, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que terminamos, ya que terminamos la carrera, yo sí encontré trabajo luego en la parte de la docencia. Me acuerdo que fue, creo que salimos en abril y nos fuimos de Ujú. vacaciones de Semana Santa y en mayo ya estaba trabajando, ¿no? Cuéntales cómo fue tu experiencia al buscar trabajo, o sea, antes de adelantarnos al doctorado y Sí. todo ese rollo, al buscar trabajo porque trabajaste, me parece que en la UNAM, ¿no? En el poli. Ah, En en el Politécnico. Sí, así como dices, ¿no? Salimos y sale uno de la licenciatura y ¿ahora qué, no? Ya se terminó eso de que la La- topología, que el análisis, ya estás allá afuera en la calle y necesitas trabajo, necesitas ganar dinero y pues cada quien tomó su camino, ¿no? Sí, cuando salimos recuerdo que yo di clases en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, ahí en el casco de Santo Tomás. Me acuerdo que enseñaba cálculo y enseñaba estadística. Entonces daba esos dos cursos ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y seguía trabajando de ayudante ahí en la UAM. Entonces, pues sí, no era de que en la mañana me iba ya al casco de Santo Tomás y en la tarde de regreso a Iztapalapa, ¿no? Ya ves cómo es la Ujú. vida de ayudante, ¿no? A calificar Sí. exámenes, a cuidar exámenes, a ver qué se ofrece ahí en el curso, ¿no? Entonces sí estuve más o menos como, ¿qué fue? Un año que estuve Ajá, así con un ese año. ritmo, ¿no? Eh, Estuve eh, ahí bajo ese ritmo, trabajando en los dos lugares, ¿no? Y también pensando, ¿no? ¿Qué hacer, ¿Qué ¿no? ¿Qué hacer, hacer? qué hacer con tu vida? Exactamente. Igual, aterrizando un poco las ideas, la UAM, cuando uno, me parece que ya llevábamos el 50% de créditos, Ujú. te daba la oportunidad de que fueras chalán, que fueras el ayudante. Chalán, sí. El chalán era el que al profesor titular le calificabas las tareas, le lavabas el carro, le tenías que llevar sus zapatos bien boleados. Me acuerdo que te ponías allá a bolearle sus zapatos a los profes. Bueno, eso ya le metí un poco de más, pero los ayudantes era eso de que ayudaban al profesor en la clase, daban también una clase frente al grupo. Me acuerdo que me llegué a meter en algunas de tus clases de ayudantía que no tenía nada que hacer y dije, pues vamos a ver qué pedo, qué está haciendo este güey, ¿no? Entonces, ya cuando esa parte de la ayudantía, y sí pagaban bien, y de hecho siguen pagando hasta como en alguna escuelita que des clases, me acuerdo que pagaban bien la ayudantía, o sea, para ser Sí, una persona que llevaba media licenciatura, sí pagaban más o menos. El problema de esa es que solamente eran 2 años, me parece, podía ser. 2 años. 2 años Máximo 2 años. y ya la UAM te decía, ¿sabes qué, chavo? Ya lléguele, allá está el mundo y sálgase de la burbujita y vayas a trabajar, ¿no? Sí, así es, exactamente. Sí, yo empecé a ser ayudante cuando llevaba como el 50-60% de la licenciatura. Y como dices, ¿no? Es calificar todas las tareas, calificar todos los exámenes, dar las asesorías para los alumnos, estar ahí en el cubículo de ayudantes, entregar exámenes, responder correos. El maestro nada más se enfoca va y da la Ajá, clase, ¿no? Ya para sí. lo demás está el ayudante, ¿no? Así es. Sí, ese era el trabajo, ¿no? Entonces, cuando me acuerdo que en esas épocas, pues yo sí veía que eras ayudante y a mí nunca me nació eso de yo decía, no, que voy a andar ahí de pinche chalán, ¿no? A que a pesar que sí pagaban bien, ¿no? Y me acuerdo que yo ya estaba trabajando en un tecnológico, ni siquiera era universidad, aquí en México está el técnico, luego hay uno que se llama técnico superior y luego está la nivel universidad. Trabajaba en un tecnológico de estudios superiores. Y me acuerdo que me iba bien porque pues, llegué y me dieron un montón de materias, me pagaban por hora, pero me acuerdo mucho que la sufriste, ¿no? La sufriste mucho esa incursión en el poli, porque sí, era pues, dar cálculo, dar estadística, y creo que te daban a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, ¿no? O sea, te ponían los horarios bien gachos, ¿no? Sí, exactamente, sí, tenía clase en la mañana, tenía clase en la tarde, eso de las 6, 7 de la noche, Ujú. ¿no? Entonces, pues tenía que esperarme ahí todo el día, ¿no? Luego es que me regresaba y ya después, pues tenía que estar ahí todo el día y realmente no era bien, el poli realmente, pues, como era, digamos, maestro, estaba dando, digamos, no era de plaza, ¿no? Horas No clase, era, de- no, ajá. era por semestre, ¿no? Ajá. Firmabas contrato cada semestre.
Entonces, yo recuerdo que creo que me pagaban casi igual que en la UAM siendo ayudante, ¿eh? Ajá, sí, Entonces, sí, sí, era casi y lo ahí en mismo. el poli era dar clases, dar la clase, ¿no? Tú preparas los exámenes, tú vas, tú das la clase, ahí no hay ayudantes, entonces tú calificas tus tareas, tú calificas tus exámenes. Yo sí recuerdo que era un montón de chamba, y el pago era más o menos lo mismo Casi lo que me mismo. daban ahí en la UAM, ¿no? Y en la UAM, pues, como quiera, no ser ayudante, no tenía que preparar clase, porque ahí en el poli tenía que llegar temprano, preparas tu clase, ¿no? Vas, das la clase, después te entregan las tareas, ¿no? A calificar las tareas en lo que empieza la siguiente clase, ¿no? Y ya después empieza la siguiente clase, y vas, la das, te regresas a tu casa con un montón de tareas para calificar, ¿no? Y así era. Sí, o sea, es para que la gente que está estudiando matemáticas o cualquier carrera y se quiere dedicar a la docencia, es con lo primero que te topas. En esas épocas no teníamos título, no me acuerdo que no, el título duró un año, ¿no? Ya que terminamos, duró un año para que nos lo dieran. Yo sí tuve la suerte de que me contrataron, me pagaban más o menos, no, no me quejo de eso. Siempre mis trabajos me han pagado bien. Pero eso que mencionas es algo a lo que se van a enfrentar, ¿no? Los que van a salir, las condiciones laborales, ¿qué es lo que hizo la UNAM? ¿Qué es lo que hizo el Politécnico? Creo que la UAM no lo implementó tan feo, pero lo que hacen es, a ver, tenemos cientos de miles de estudiantes. Para cubrir esos estudiantes, contratamos profesores por horas clase. Yo me acuerdo que decíamos, es que eres como si vendieras cobijas, ¿no? Llegas a vender tu cobijita ese día, trabajas tu clase y te pagan por hora clase, ¿no? Ujú. Recientemente aquí en México pasó eso de que la UNAM no paga, empezaron a sacar el hashtag, se empezaron a quejar. Igual ya no me acordaba de ese tema, hasta que veo que un profesor que daba geometría diferencial y daba, creo, teoría de la medida, sube un talón de pago, ¿no? Y les siguen pagando como 80 pesos la hora, ¿no? O sea, y eso es una miseria para clases de ese estilo, ¿no? Entonces, es como, como le hacen las universidades, ¿no? Te van a dar algunas horas, si dicen, a ver, ¿quién quiere chambear? ¿Quién quiere chambear? Y dice, a ver, no, pues yo. Y dice, ¿de dónde vienes? Ah, pues soy de la UAM, soy de tal lado, ¿no? Te dan las horas, pero me acuerdo que sí las sufriste mucho. Y sí me decías, oye, es que me están pagando más de ayudante que acá en el poli, Sí, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? También tú antes de llegar a la UAM, pues me acuerdo que estuviste en ingeniería aeroespacial o aeronáutica, ¿no? aeronáutica. Aeronáutica en el poli, ¿no? Sí, estuve 2 años en ingeniería aeronáutica en el poli. Entonces, o sea, tú ya traías eso ya eras parte también un poco del Politécnico y llegar y que te den ese salario, pues sí, sí era muy complicado, ¿no? En ese periodo me acuerdo que ibas generando, bueno, tú ya siempre ibas hacia la investigación, tú sí ibas, desde que íbamos en la carrera, tú sí ibas y en análisis, ¿no? Entonces, en ese periodo, me acuerdo que ibas buscando la oportunidad para estudiar en el extranjero, ¿no? Me acuerdo que decías, no, yo no quiero estudiar aquí en México, yo me quiero ir a donde sea, y me acuerdo que andabas buscando, me parece que buscaste en Berkeley, ¿no? ¿Te querías ir a Berkeley? Sí, Es, estuve en general en universidades en Estados Unidos y en Canadá. Estuve buscando donde hubiera expertos, ¿no? ajá. En aquel entonces estaba interesado en análisis funcional, en teoría de Ujú, operadores, su relación con geometría. Y sí, como dices, no estaba yo tenía la mirada puesta ujú, en ver si podía hacer la maestría en el extranjero. Desde que estábamos en la licenciatura, ya ves que yo estaba muy metido en eso de ujú, la investigación, me metía a las clases de maestría. Yo recuerdo que cada año iba también a unas conferencias que se organizaban en el Simvestab, en el Departamento de Matemáticas. Ellos tienen varios profesores rusos que trabajan en teoría de operadores y organizan un seminario, recuerdo que se llama Análisis de Seminario Norte-Sur. Y traen a gente de Estados Unidos, gente de Europa, y es como por una semana. Recuerdo que cada año iba, y entonces como que de ahí agarras inspiración, ¿no? No, ujú. no, no, yo me gustaría estudiar en alguna universidad en el extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, digamos, tienen más experiencia en investigación, hay nuevas ideas. Entonces, desde que estábamos en la licenciatura yo tenía esa idea, ¿no? Dije, no, pues vamos a buscar la forma, ¿no? Si se puede, de estudiar en el extranjero. De hecho, tenía mi plan B, ¿no? Era que si en algún momento, digamos, aplicaba a las universidades o por algún motivo no me aceptaban, mi plan era, ok, lo más probable es que estudiaría la maestría en CIMSTAF, ¿no? Ahí con los profesores, recuerdo el profesor Nikolai Vasilevsky, el profesor Sergei Grutsky, recuerdo que ellos organizaban ese seminario y estaba muy interesado en su investigación que hacían. Ya ves que en la licenciatura, en mi proyecto de seminario de análisis, trabajé teoría de operadores,
Entonces estaba muy metido en esa área, ¿no? Pero como tú dices, sales de la licenciatura y bueno, sí te interesa la investigación y todo, pero necesitas comer, Sí, necesitas sí, sí, generar ingresos y órale, a picar piedra, ¿no? Igual retomando eso de la UAM, lo que a mí me gustaba mucho de la UAM es que te podías meter de oyente, ¿no? Así como los niños de las iglesias que van, que los mandan para que escuchen al padre, para que escuchen al catequista hablar de religión. La UAM te daba esa libertad, o sea, la libertad de que así aprovechamos el book, aprovechamos eso, que llevamos análisis uno, llevábamos cálculo avanzado 3 y ya estábamos tomando análisis uno, ¿no? Íbamos ahí adelantando materias, simplemente hablábamos con el profesor, oiga, profe, ¿me da chance de ser oyente? Ah, sí, pásale, no hay ningún problema. Había unos que sí estaban más locos y no te dejaban, ¿no? Los que sí Ujú. llegaban bien paranoicos y decían, ay, no, se vaya a meter alguien y me mate, ¿no? O cosas de ese estilo. Pero la mayoría sí eran accesibles para eso. Y eso me acuerdo que tomabas las materias de la maestría y ya llegabas bien loco, no, es que las álgebras estrella y que los operadores y me acuerdo que también estabas buscando en ese camino de hacia la investigación, te tuviste que preparar, es importante también me acuerdo que estabas en chinga ahí, estudie, ¿no? Te ponías a prepararte para los exámenes y aparte lo del inglés, ¿no? Que estuviste también, tenías que llegar el inglés al 100% si querías emigrar de aquí del país, ¿no? Sí, fíjate, eso, sí, lo del inglés, eso empezó de hecho, desde que estaba en el poli, ¿no? Porque recuerdo cuando estaba estudiando ingeniería aeronáutica, recuerdo que nuestros profesores nos decían, todos los aviones, todo lo que es relacionado con la aeronáutica es en inglés, ¿no? Y ustedes tienen que saber inglés para poder tener chance, ¿no? De conseguir algún trabajo. Inclusive aquí en México vas y estás trabajando en mantenimiento de aviones, el manual no viene en español, todo viene en inglés, pero creo que nos decían eso desde el primer semestre. Entonces, eso como que nos movió a todos de alguna forma u Ujú. otra, tratar de buscar clases de inglés. Yo recuerdo que me metí a clases de inglés en UPIXA, estuve ahí como 2 años más o menos Ujú. tomando clases de inglés, terminé todos los cursos y todo. Entonces, eso del inglés, digamos, lo traía ya desde que estaba en el poli. Cuando entré a la UAM, ya básicamente nada más fui al inglés como otros 6 meses más para terminar el curso ahí en Pizza. Recuerdo que salía de la UAM a las 2 y de ahí corría así Pizza, ¿no? Bueno, no corría, tomaba el autobús, ¿no? Para ir a Pizza, tomar mi clase a las 3. Muchas veces regresaba a la UAM, ¿no? A hacer tarea o algo así. Ahí fíjate, eso es importante porque muchas veces yo luego me dicen, recomiéndame un libro. Ah, pues te recomiendo este. Profe, ¿no lo tiene en español? Y ya te lo dice gente que ya está por egresar una carrera, ¿no? Y eso es de ley que los libros chingones están en inglés. O sea, las publicaciones chingonas vas a encontrar un paper de lo que sea y lo vas a encontrar en inglés, ¿no? Y además en matemáticas el inglés es bien sencillo, ¿no? O sea, es un inglés que, o sea, casi siempre ocupamos lo mismo, ¿no? Que el den, el for, o sea, como que siempre es lo mismo, ¿no? Si acaso te aprendes una u otra palabrita, ¿no? Como los mainful, ¿no? Cuando dicen, es que las superficies pero a final de cuentas es necesario aprender inglés. Obviamente que si son de ingeniería o quieren trabajar en una empresa, pues sí tienen que dominar el inglés todavía más, ¿no? A un nivel mayor que en investigación en matemáticas. Ahora, en ese transcurso, en ese recorrido, ahora, ¿cómo fue el proceso que tú dijiste? Ya encontré gente que trabaja análisis funcional aquí, operadores allá y así. Me acuerdo que hiciste hasta tu listita y mandaste las solicitudes, ¿no? Sí, recuerdo que eso fue ya ¿cuándo fue? Fue de hecho en ese año de transición, Ajá. terminamos UAM, estaba trabajando, y todavía, digamos, tenía un tiempo para ir pensando, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago, no? Para tener la oportunidad de estudiar la maestría en el extranjero. Entonces ya tenía, digamos, una lista de profesores que sabía que en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y en Canadá, que se dedicaban a cuestiones que me interesaban, ¿no? Relacionado con operadores, con geometría, con análisis. Entonces, ya que tenía la lista, decía, ok, ¿qué se necesita para estudiar ahí? Entonces ya me puse a investigar, ¿no? En las páginas del Departamento de Matemáticas de las universidades. Ahí viene la lista de requisitos que te piden para ser considerado, para para la admisión. Entonces, leí la página de requisitos, te piden, pues básicamente que mandes tus calificaciones, unos ensayos, toma el examen de inglés, otro examen, digamos, estandarizado de matemáticas. Entonces leí todos los requisitos y dije, sí se puede, no veo que, no hay nada del otro mundo, no Ujú. hay
realmente nada que diga, híjoles, en este punto no. Entonces dije, el inglés sí lo tengo, los de las calificaciones, los ensayos, cartas de recomendación. Dije, sí, todos los profesores ahí del Departamento de Matemáticas de la UAM me conocen, puedo ir a pedirles cartas de recomendación. Escribir el ensayo, bueno, ya tengo experiencia tomando materias de maestría, más o menos sé qué áreas me interesan, he estudiado un poco de temas avanzados, entonces puedo escribir un ensayo, ¿no? Con las cosas que me interesan. Entonces vi que realmente sí tenía, digamos, una oportunidad, digamos, decente, ¿no? De tener, de aplicar a las universidades y que por lo menos consideraran mi solicitud, ¿no? Ya de ahí que te acepten ya es otra cosa, Sí, ¿no? Pero sí. dije, por lo menos cumplo los requisitos para poder enviar una solicitud, ¿no? Ya es el primer paso. Ahora, en ese proceso me acuerdo que sí andabas bien nervioso porque decías, y si no me aceptan en ninguna, ¿no? Pero me acuerdo que le pegabas más a irte para Estados Unidos, ahí no se pudo lograr, no me acuerdo por qué te batearon de allá. Y luego terminas en Ontario, ¿no? Te vas a Canadá. Así es, recuerdo que apliqué a dos universidades en Estados Unidos y una en Canadá. Apliqué a tres. Y de hecho, fíjate, yo pensé que estaba aplicando a muchas, ¿eh? Pero de hecho después cuando llegué aquí y platicando con los otros compañeros, Ya todos apliqué en aplicaron 20, ¿no? 20. aplicaron, sí, 10, 15, 20. Yo a poco, y yo pensando que tres eran muchas, ¿no? Entonces yo apliqué a tres universidades, dos en Estados Unidos, una en Canadá. De esas tres, me rechazaron de las dos en Estados Unidos y me aceptaron aquí en Canadá. Fíjate, y es importante esa parte porque ya ves, es bien sabido, ¿no? Que siempre uno va a encontrar dificultades, uno va a encontrar fracasos, porque, por Ujú. ejemplo, digamos, todos los que nos están viendo ahorita van a decir, no, pues él estudió en Canadá, estudió el doctorado, ¿no? Pero viendo lo que hay atrás, ahí también es una historia de fracaso, ¿no? Porque de tres universidades me aceptaron solamente en una, me rechazaron de dos universidades en Estados Unidos. Entonces, así es, ¿no? Así es siempre, no te dejes, digamos, como que si te rechazan o todo, pues es normal, ¿no? Sigues adelante y ya llegará tu oportunidad. Sí, o sea, pasaste de ganar tus 60 pesos por hora en el poli a estudiar el doctorado en Ontario, ¿no? O sea, eso es lo Sí, que es bonito de este podcast porque muchas veces dicen, es que el doctor tal, ¿no? Y todos dicen, ay, no, pues yo creo que nunca sacó un cero, nunca reprobó una materia, siempre todo se le hizo bien fácil, ¿no? Pero todo lo que hay atrás es lo que, lo sí, que aquí a la gente le gusta que vayamos contando, ¿no? Entonces sí, ya, exactamente. ¿saben? Ese proceso y que vean que somos personas normales, ¿no? O sea, sí le dedicábamos un chingo de tiempo en la UAM, sí le dedicábamos, pero pues también nos salíamos a cotorrear, nos íbamos a los conciertos, o sea, había tiempo para todo, había el tiempo en la escuela, sí ser productivo, ahí nos echamos los pinches libros, nos poníamos a estudiar ahí de más y todo ese rollo, pero sí llega un tiempo que pues hay que tener ordenado todo y tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo... Me acuerdo que, o sea, tú en eso que cuentas de todo ese periodo, pues yo trabajaba, ¿no? Yo, pues, o Sí, sea, me iba a la parte de la docencia, ¿no? Iba en ese camino. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, pues voy a hacer una maestría, pero en educación, porque a mí pues, lo que me gustaba era dar clases y quería aprender a dar clases, ¿no? Me acuerdo que cuando ya vas a Ontario, sí ya encuentras esa diversidad, ¿no? Me acuerdo que decías que había gente de la India, ¿no? Chinos. Hay plática o recuerdas aparte de cuando ya llegas a Ontario, ¿no? Llegas a Ontario y me acuerdo que te hacía burla, que te decía, no, es que yo creo que tomaste tres aviones y luego un burro y luego tomaste un elefante y ya ibas en un trineo que te jalaban unos osos, ¿no? no, sí, sí, como dices, ¿no? Me llega la carta de aceptación en febrero del 2011, Ajá. febrero para empezar en septiembre. Pues tenía ya unos meses, digamos, para prepararme, arreglar las cosas y vámonos, ¿no? Entonces, sí, te termino mi contrato ahí en el poli, listo mis maletas, todo. En julio, ¿no? Y Creo, ¿terminaste? en julio terminé el contrato, entregué calificaciones, mis alumnos de poli, terminé contrato ahí en la UAM. Y en agosto, por ahí del veintitantos, fue cuando me vine para acá, para Canadá. Sí, me Y acuerdo que sí, te vi nos vimos unos pocos días antes y me dijiste, no, pues ya me voy. Y ya llevabas tu chamarra de leñador y tu repelente contra osos, ¿no? Para allá, para Canadá. no, sí, y vengo en agosto, ¿no? Vengo en agosto aquí a Canadá. Y pues sí, un poco, digamos, gracioso, ¿no? Sí, ya ves que dicen, no, pues que en Canadá está muy al norte, hace frío, ¿no?
Yo recuerdo que yo llegué aquí a Canadá con una sudadera de esas con gorro y todo, ¿no? No, estábamos aquí como a 32 grados. Verano aquí hace Ujú, mucho calor, no está a sí. 32 grados, está un calorón. Sí, 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 son cosas que luego pues, uno va aprendiendo, ¿no? Sí, sí, Ahora, en ese bagaje ya para ir pasando esta trayectoria, haces la maestría, ¿no? La maestría la acabas en un año, ¿no? Te dan allá haces la maestría y luego era el doctorado, ¿no? En total estudiaste allá, ¿qué fueron? ¿4 años? fueron 5 años. Sí, ¿Cinco llego años? aquí, a mí me aceptaron para la maestría, era un Ajá, programa de maestría de un año. ajá, un año. Y de ahí para el doctorado tenías que volver a hacer tu solicitud y otra vez, ¿no? Volver a hacer tu solicitud para concursar con los otros candidatos. De ahí seleccionan quién va a ir al doctorado. Pero ya es un poco más, digamos, más fácil en el sentido de que si tú en ese año, digamos, te das a conocer con los profesores te conocen, saben que trabajas bien, saben que tienes potencial para ser investigador, entonces ellos van a apoyar tu solicitud, ¿no? Entonces fue así, así llego aquí, la maestría, tomé muchos cursos en la maestría y entonces conocí así a los profesores, ¿no? Y los profesores llegaron a conocerme a mí. Estuve aquí un año, como dices, mis compañeros son de todas partes del mundo, compañeros de China, de la India, de Pakistán, de Grecia, había un argentino, ¿de dónde más había gente? Había uno de Italia, había un ruso, muchos de Irán. Entonces realmente fue muy variado, tuve la oportunidad de llegarlos a conocer bien a todos ellos. Entonces convives con gente de muchos países todos ellos muy brillantes, todos ellos realmente interesados en la investigación, muy brillantes, de lo mejor, digamos, que da cada país. Entonces fue una experiencia muy padre, ¿no? De convivir con ellos, ¿no? Y discutir, por ejemplo, los problemas, ¿no? Que teníamos de la tarea, ¿no? Pues que ya resolviste ¿no? Y ahí discutiendo, ahí en los pizarrones y todo, ¿no? Como has visto en las películas, están las Ujú, aulas grandes con pizarrones a lo largo de toda la ujú. pared, ¿no? Y pues ahí nos poníamos ahí a discutir los problemas de la tarea o cuestiones así de investigación o curiosidades así matemáticas. Ahí nos poníamos a discutir todo ese tipo de asuntos. Y sí, fue una experiencia muy padre, digo, sobre todo por ese intercambio cultural e Ujú, intelectual, ¿no? Con todos los compañeros. Algunos de ellos continuaron en el doctorado, algunos otros continuaron el doctorado en otras universidades, algunos otros decidieron volver a su país. Entonces también, ya sabes, cada que termina un ciclo, como que la gente toma muchas direcciones, ¿no? Yo me quedé ahí en la universidad a continuar en el doctorado. Y por eso digo, realmente la mayoría siguió diversos caminos, algunos ahí, fueron a Estados Unidos, otros en sus países de origen. Ahora yo me acuerdo de, ya que mencionaste esa de las anécdotas, hubo un punto en el que te habías quedado creo que sin asesor, ¿no? Que andabas así como o sea, igual sin decir nombres, porque luego el canal ha crecido tanto que a lo mejor y el asesor ve el video, ¿no? De repente Sí, me sí, manda mensaje gente de Irán, gente de Turquía, que hace cosas de geometría y me mandan así en lenguajes bien raros, igual sin decir nombres, pues, bueno, obviamente él va a saber quién era, sí. pero me acuerdo que en algún momento te pregunté, oye, ¿cómo vas? Y me decías, no, es que yo ya tenía un asesor y trajo a su chavo de su país y ya me abrieron, ¿no? Ese punto que me acuerdo que estabas bien espantado que ya te habías quedado sin asesor, ¿no? Sí, exactamente. Sí, fíjate, así como te dije hace rato, ¿no? Que a veces uno piensa que todo va a ser fácil. Cuando me llega la carta de aceptación a Canadá, no, pues ya me llegó la carta, voy a hacer investigación, voy a sacar mi doctorado, voy a ser famoso, voy a ser un profesor o algo así, ¿no? Ujú, Pero la vida da muchas vueltas, realmente nada es de línea recta, ¿no? Tienes que dar muchas vueltas para acá y para allá, y nunca sabes dónde va a terminar. Exactamente, termino la maestría, tienes que tener ya identificado algún asesor ujú, para el doctorado. Yo ya tenía identificado un asesor, es un profesor muy reconocido y él tiene muchos alumnos de maestría y de doctorado. Entonces yo estaba, digamos, como parte de dentro de sus alumnos y él apoyó mi solicitud para el doctorado, ¿no? Pero entonces ya cuando me aceptan el doctorado, cada profesor tiene, digamos, una cierta cantidad, digamos, de dinero que es para los alumnos, ¿no? Para apoyar a los alumnos con sus becas de investigación, etcétera. Y entonces él me habla y me dice, Josué, ¿qué crees? Lo que pasa es que me quedo corto de mi, digamos, de mi presupuesto. No alcanzo a cubrir todo el presupuesto que necesitaría para ti.
Dice, entonces, dice, yo te sugeriría que buscaras algún otro asesor. Entonces ya me habían aceptado, pero no tenía asesor. Entonces es como que, hijo, dice, ¿ahora qué hago? Pues ponerte otra vez bueno, ya más o menos tienes identificado a los profesores que están ahí en el departamento de matemáticas, pero pues cada profesor hace investigación diferente, ¿no? Entonces tú si estás enfocado en un área y quieres trabajar con algún otro profesor, tienes que conocer la investigación, qué está haciendo, qué tipo de problemas está manejando, cuáles son sus líneas de investigación, hacia dónde van, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso causó como que un poco de tensión, porque si no encontraba asesor, entonces pues, se cancelaba la admisión, ¿no? Porque necesitas tener algún asesor. Afortunadamente fui y hablé con mi nuevo asesor, ya lo había identificado, entonces dije, posiblemente el área de investigación en la que está trabajando estaba cercana, digamos, a lo que me interesaba. Fui, hablé con esta persona, ya me dijo, pues sí, sí tengo, digamos, presupuesto para aceptar a un alumno más. Sí, 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 sí. Ya hablé con este otro profesor, ya me dijo que sí, que te recomienda, que ve potencial en ti, pero pues que por el problema de que no complete el presupuesto no puede aceptarte. Pero sí, 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 si quieres, trabaja conmigo. Y entonces así fue como cambié de asesor, exactamente. Pero sí, fueron como un periodo como de un mes, 2 meses de tensión, ¿no? Porque primero tienes que ubicar a alguien que, digamos, tú sientas que te va a aceptar, que te interese su investigación, y si llegaras a fallar en eso que no encontraras asesor, pues, ni modos, te regresas. Sí, o sea, es que todo eso me acuerdo que sí estabas bien espantado y me dices, oye, ya me voy a regresar, ¿no? Y Ujú. aquí, fíjate, o sea, es lo que luego la gente no ve cuando tú llevas, ya traes tu papelito que dice ahí doctor, ¿no? Sí, No, de hecho, ¿allá sí es PhD o sí le ponen es doctor? PhD, El PhD. PhD, ¿no? O sea, en filosofía de las matemáticas, ¿o cómo es este? Well, el PhD ya es Doctor of Philosophy, pero es Ajá. más, es porque, digamos, en el pasado, pues no Ujú, había separación entre matemáticas, física, todo era filosofía, ¿no? ujú, Entonces, por eso viene es como más nombre histórico, ¿no? Doctor en filosofía, ¿no? mm, Que antes, en los tiempos de Newton, todos eran filósofos, ¿no? Si ujú. estudiaras matemáticas, química, Sí, sí, leyes, sí. todo era filosofía, o parte dentro de este gran campo de la filosofía. Y entonces la gente ve el papelito, pero no ve todo el esfuerzo atrás, ¿no? Ahora Sí. ya entrando a la parte final de esta trayectoria, que pues se puede decir que tu trayectoria de investigación, investigador, porque a final de cuentas publicaste, estuviste quemándote ahí las pestañas haciendo investigaciones. Háblanos del tema de tu tesis, que antes de que hable, que nos des esa historia de la tesis, me acuerdo cuando me la mandaste, yo no la entendí ni madres, o sea, yo cuando la vi, yo si una tesis no la entiendo, la respeto. Si una tesis le entiendo, una tesis doctoral le entiendo algo, digo, nada, esa es bien chafa, ¿no? Pues si le estoy entendiendo yo que nada más soy licenciado en matemáticas, y si no le entiendo, ahí sí digo, no, pues sí, mis respetos por esa parte. Igual a la gente se la puedo compartir para que vea más o menos lo que trabajabas. Platícanos un poco de por qué elegir ese tema, por qué seguir líneas de investigación de Medalla Fields, por qué irte con esa parte. Me acuerdo, creo que era algo no conmutativo, ¿no? Como varias cosas no conmutativas, y sobre la tesis doctoral. De hecho, sí, digamos, inicialmente cuando empecé en la maestría, mi área Ah, en la que estaba enfocado era lo que se llama geometría no conmutativa. ujú, En esa área, digamos, utilizas mucho de lo que es la teoría de operadores digamos, para relacionarlo con problemas geométricos. Pero entonces, en el momento en el que cambio de asesor, pues entonces te despides de la geometría no ujú, conmutativa, ¿no? Porque tu nuevo asesor no trabajaba, mi nuevo asesor no trabajaba en geometría conmutativa, trabajaba en problemas geométricos, problemas relacionados con no sé cuantización, ujú. pero no era exactamente geometría no conmutativa. Pero me interesaba el tema, entonces me pongo a estudiar el tema y me pongo a estudiar digamos, los fundamentos de esa área. Yo siempre tenía una idea clara, ¿no? Ya ves que desde que estábamos en la licenciatura a mí me gustaba mucho el análisis funcional, en general el análisis matemático. Entonces, yo siempre tenía la idea de utilizar análisis en alguna otra área, ¿no? Entonces, realmente ahorita hay mucho análisis aplicado a geometría, a problemas geométricos. Entonces yo traía esa idea, ¿no? De utilizar análisis para problemas geométricos. Entonces yo me pongo a estudiar el área de este nuevo profesor, empiezo a encontrar, digamos, a estudiar los objetos básicos, empiezo a estudiar, digamos, las relaciones con otras áreas
Y entonces, un buen día, digamos, entre una cosa y otra, terminé estudiando lo que se llaman variedades de Calabi-Yau. Ujú. So, variedades de Calabi-Yau es un tipo de variedades, objetos geométricos, variedades diferenciables, complejas, que se utilizan en física, tienen muchas aplicaciones en física, en teoría de cuerdas, etcétera. Entonces yo me encuentro estudiando ese tipo de temas. Estaba relacionado con lo que mi asesor trabajaba directamente, pero me dice, Josué, yo entiendo parte de este tema, pero yo no trabajo directamente aquí en esto. Hay un profesor aquí en la universidad hay otra universidad aquí que estaba cerca de la universidad donde estoy. Dice, él es alumno de Yao, él trabaja mucho en Mm. este tipo de temas. Tú, si quieres, puedes conversar con él para ver si te da algunas ideas, algo así. Entonces, yo recuerdo que empiezo a platicar con este profesor. Recuerdo que había un seminario de análisis geométrico aquí en Toronto cada mes. Cada mes yo venía aquí a la ciudad de Toronto y a escuchar pláticas de análisis geométrico y empecé a platicar con este profesor, ¿no? Pero pues el profesor no te conoce, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, me puse a investigar lo que él hacía, a leer sus papers y empezar a generar ideas propias, ¿no? Llegaba y le decía, no, pues estuve leyendo su paper tal y yo pienso que esto y a lo mejor podríamos atacar este problema por aquí, podríamos extender esto por allá. Y pues sí, no se quedaba como, ¿y este chavo quién es? ¿Cómo dices que te llamas? ¿De dónde eres o qué? Le digo, no, pues estudio aquí en la universidad aquí en Western Ontario. Y ya me dice, ok, 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 ok. Y ya así poco a poco, ¿no? Fue que empezamos así a conversar, ¿no? Empezamos a conversar. Yo empecé a proponer algunos problemas de investigación que yo consideraba interesante, como extensiones de su investigación que él estaba haciendo. Me dice, posiblemente sí funcione, dice, pero no sé, dice, no sé si realmente se pueda llegar a algo atacando en esa línea. Pero creo que un día me dice, ¿quieres un problema de investigación? Le digo, sí. Y me dice, mira, ¿ya leíste este paper? Le digo, sí. Me dice, bueno, son un tipo de variedades diferenciables. Digamos, una variedad de Calabi-Yau. Adentro de ahí tienes un tipo de subvariedades. Y él había estudiado ese tipo de subvariedades que estaban formadas por un haz vectorial. Y me dice, trata de ver si puedes obtener algún resultado sobre la deformación, cómo deformar estas variedades para obtener otra variedad con las mismas propiedades. Y si puedes, tratar de obtener cuál es el espacio modular de todas esas deformaciones. Digamos, ese tipo de problemas es un tipo de problemas, digamos, conocido, porque deformar variedades diferenciables es un problema conocido, estudiado, y que ya había habido otro tipo de resultados para otro tipo digamos, de variedades diferenciables. Y él estaba proponiendo estudiar ese tipo específico de variedades y las deformaciones. Entonces yo lo que hago, digo, perfecto. Pero fíjate, recuerdo cuando estaba conversando con él, como que me lo dijo y como que realmente yo vi en sus ojos que él no sabía si realmente iba a poder o si iba a atacar el problema o no, ¿no? Entonces yo lo que hago ya, me pongo a trabajar en el problema, hablo con mi asesora en mi universidad, ya le digo, no, pues estoy trabajando en este problema, me propuso este problema que considero interesante, yo considero que sí se puede resolver. Entonces me pongo a trabajar en ese problema, ¿no? Cómo deformar ese tipo le llaman variedades especiales lagrangianas, que son variedades, digamos, tienes una variedad de Calabi-Yau, adentro hay subvariedades, hay un tipo de subvariedades que se llaman especiales lagrangianas. Entonces, el tipo de subvariedades que yo empiezo a estudiar y cómo deformarlas. Y realmente resultó ser que se requerían muchos elementos nuevos, realmente, porque ya ves, estar en investigaciones, tú empiezas a aprender Ujú. muchas cosas del área de investigación que te corresponde, pero llega un punto, es como estar en la orilla del mar, ¿no? Que ya no hay más, ya no hay más, ya no hay por dónde avanzar. Tienes el problema aquí y por más que busques, pues, no hay nada. Si va a haber una solución a ese Ujú. problema, tú la vas a dar. Ujú. O el problema se va a quedar ahí sin resolver. Ahí fíjate, me mencionaste algo que siempre llevábamos en la UAM, ¿no? Dices, es que me mandan con otra persona, me dice, me manda, ¿sabes qué, chavo? Aquí no, yo no sé de qué estás hablando. Aquí hay un güey que hace algo de lo que, como que siento que hace algo de lo que estás hablando, ¿no? Y es bien fácil.
yo me imagino que agarraste, te pusiste a investigar el nombre, te bajaste sus papers, te pusiste a estudiarlos y ya Sí. llegaste y a ver, cabrón, mira, yo hoy leí que tú hiciste esto, le podemos meter acá, ¿no? Y el otro así como, ah, chinga, yo aquí ni te conozco quién eres, no, auxilio, policía, policía, ¿no? Y ya se metió se metió un ratero, se metió un ladrón, ¿no? Y eso lo traíamos de la UAM de que siempre nos decían algo y nos poníamos a investigarlo, ¿no? Y eso es curioso que mucha gente no lo tiene, o sea, hay mucha gente que está esperando que tú le digas qué hacer, o sea, y hay hasta luego investigadores que le están esperando que les digas, qué tienen que hacer exactamente, ¿no? Sí teníamos muchos, también nos generó luego muchos problemas en la escuela, ¿no? Me acuerdo que luego Sí. en la UAM te parabas y te ponías allá a pelear, ¿no? Oiga, no, pues es que ¿por qué aquí no se Sí. ve esto? Si en la UNAM están trabajando. Me acuerdo que tú me decías, oye, tú, si, que decía, ¿qué libro ocupamos? No, ¿sabes qué? Hay que investigar qué están trabajando en el MIT, qué están trabajando allá. Y revisábamos lo que hacen en otras universidades, universidades top, universidades chingonas, y ver qué libros están ocupando allá, y de ahí traíamos esa referencia, ¿no? Y eso también luego lo he aplicado en el canal de que de repente doy algún curso y me meto, y es fácil, o sea, ya ni siquiera es algo muy complicado, es parte de la iniciativa de ir aprendiendo más, y te pones a investigar, te fijas que están trabajando allá y de ahí copias el modelo, ¿no? Ahora que mencionaste esto de las variedades, pues, las variedades sí está bastante complicado, ese es el verdadero trabajo del investigador, ¿no? O sea, investigaciones buenas, ¿no? Como decía en su momento Felipe Saldívar, ¿no? Es que yo nada más tengo 3 investigaciones, pero son de calidad, ¿no? Muchas veces sí es mejor tener investigaciones de calidad que estar sacando la forma de los doritos de una variedad diferencial, ¿no? Las abritas como un espacio topológico, las bolsas de mercado aplicadas con la variedad en espacio de Sobolev, ¿no? O sea, cosas de ese estilo que nada más luego lo vimos en la universidad que muchos se agarraban y se juntaban varios. ¿Y tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Ah, anótame, ¿no? Anótame ahí en la investigación y ya te paso una lana, ¿no? O sea, ese luego es la realidad de la investigación. En ese punto, ya cuando llegas a ese mar, me imagino que creaste algunas cosas, ¿no? Pues sí, llegas, digamos, al final del camino, ya no hay nada más, digamos, ya eres tú y el problema que tienes que resolver, ¿no? Y entonces, pues ¿qué haces? Pues volteas a los lados, tratas de ver qué ha hecho la gente que trabaja en esa área, tratas de ver más o menos, tratas de entender, ¿no? La forma de cómo razonar y cómo pensar en ese tipo de problemas, y después tratas de hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces yo tenía ese problema, digamos, la forma de atacar esos problemas, digamos, para mí era clara, ¿no? Entonces, si quieres deformar ese tipo de subvariedades, para deformarlas utilizas ecuaciones diferenciales no lineales, se tiene que resolver esa ecuación diferencial no lineal sobre la variedad diferenciable, tienes que estudiar las soluciones de esa ecuación diferencial, tienes que estudiar la dimensión del espacio de soluciones, y de acuerdo a si existen o no existen, cuál es la dimensión de ese espacio de soluciones, eso te va a dar la idea eso lo trasladas a tu variedad geométrica, y eso te va a dar la idea de si se puede o no se puede deformar, y de cuál es la dimensión del espacio de deformaciones. Entonces, eso para mí en ese momento ya más o menos era claro, pero lo que no era claro para mí es como el tipo de variedades que estaba estudiando eran, digamos, inéditas en el sentido de que no se había Ujú, estudiado antes, porque pues, es un problema de investigación, no había, digamos, otros papers relacionados ujú. con ese tema. Entonces, no sabía ni qué tipo de ecuaciones diferenciales, ni cómo plantear la ecuación diferencial para ese tipo de variedades. Eh, no sabía tampoco, digamos, o sea, como que en el sentido general sabía qué hacer, pero no sabía cómo hacerlo para ese caso específico. Entonces, te pones a investigar, te pones a tratar algunas cosas, algunas ideas. Yo recuerdo que, fíjate, te puedo decir, yo creo que estuve como 2 años, digamos, tratando varios métodos, tratando varias ideas, sin resultados de que al final decía, no, esto aquí por aquí no es, no voy a llegar a ningún punto. Entonces, 2 años, imagínate. Y eso es algo, digamos, que es muy común en el doctorado, ¿no? Y digamos, para los que piensan estudiar una maestría o un doctorado y que tengan que hacer una tesis de investigación, creo que la frustración va a estar ahí todos los días, ¿no? Porque todos los días vas a encontrar que el problema es difícil, no sabes cómo atacarlo, tratas muchas cosas, ninguna parece, digamos, funcionar. Y entonces la frustración va a estar siempre ahí, ¿no? Y creo que la clave para tener éxito en una investigación de tesis
es tratar de, digamos, siempre de sobrellevar esa frustración, ¿no? Entenderlo como que es parte natural del proceso de investigación y no es tiempo perdido, porque todos esos, digamos, esas ideas que fallaron, te dan nuevas ideas, ¿no? Y como que todas las ideas que fallaron te empiezan a generar una imagen, ¿no? El problema que estás atacando está aquí en el centro, entonces intentaste por aquí, por allá y por allá, sabes que no. Entonces como que se va cerrando el camino y al final te das cuenta que, ok, la única forma de resolverlo tiene que ser esta, ¿no? Entonces, digamos, toda esa frustración al final, digamos, rinde frutos, pero sí, yo te digo, claro, yo recuerdo muchas veces, yo regresaba a veces allá a la casa en la noche y yo decía, no voy a poder resolverlo. Hay veces que yo llegaba así, ya con la idea de que, no, se me hace que no voy a resolver el problema, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ya estaba pensando, no, ok, peor de los casos, no puedo resolver, pues no sé, trataría de hacer algunos casos particulares, algo un poco más Ujú. sencillo y pues ahora sí que una solución, digamos, chafona, ¿no? Ujú, Sí, sí, sí. algunos casos particulares, a lo mejor, tratar de resolverlo para casos particulares específicos, unos ejemplos que más o menos se vean bien y algo así como, pero pues no es lo ideal, no es lo ideal. Pero sí muchas veces yo llegaba a la casa y decía, no, se me hace que no lo voy a hacer. Sí, es que sí, sí es parte de la investigación. Y luego te digo que yo he visto así algunas tesis que me dicen, es que había un resultado y en vez de ponerle dos le pusimos tres, ¿no? Y dice, ay, no mames, o sea, no mames, o sea, esa pinche investigación, qué pedo, ¿no? Y ya dice, ay, soy doctor, ¿no? Pero sí, es realmente el hacer investigación de llegar, tú dices esa analogía de llegar a la orilla del mar y ya pues, hacer tu camino, o sea, ya no hay de otra, ¿no? Ese es lo que realmente mueve a la parte matemática, lo que son los resultados importantes. Ahora ya después me acuerdo que ya andabas bien feliz cuando ya lo resolviste y digo, me mandas el LaTeX. Digo que en ese momento yo me puse a investigar, pues, ¿quién es Calabi, no? ¿Quién es Yao? Ya me puse a investigar, ¿no? Y ahí estaba, cada palabra le iba googleando porque no sabía ¿Sí? de qué me estabas hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya cuando ya haces tu resultado, ya llegas a la iluminación. ¿Cómo fue? A ver, platica ese momento. Por ejemplo, yo lo hago como analogía. El doctor, en la película de Volver al Futuro, que el Doc M. Brown, el Doc está como creo que colgando algo y se cae y se da un golpe en la cabeza y se le ocurre la idea de la máquina del tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu momento de iluminación? Ibas caminando, estabas tomándote una cerveza, estabas viendo la tele, que de repente dijiste, a huevo, por aquí se va a poder. Pues realmente no fue un momento, pero realmente fue como un periodo, ¿no? Un periodo de iluminación, digamos, porque, digamos, te digo, estás ahí atorada en el problema, no sabes por dónde atacarlo, y entonces empiezas a tratar nuevas cosas, y entonces me recuerdo que un día empiezo, ok, si tenemos una variedad diferenciable, tiene una singularidad aquí en un punto, en el espacio base, tienes el haz que se va sobre todo eso, entonces la singularidad no es un punto, es toda una de las fibras de este haz vectorial, y estoy pensando, ¿no? Cómo hacerle? Entonces, primero me di cuenta que el tipo de singularidades que tenían ese tipo de variedades diferenciables era, era, digamos, era un tipo de singularidad, digamos, porque estaba bien estudiado cuando la singularidad era en un punto. Ujú. Entonces dije, bueno, pero aquí no es un punto, es una fibra, es un espacio completo que es singular. Entonces dije, bueno, al final de cuentas tenemos que modelar la deformación con una ecuación diferencial. Entonces recuerdo que empecé a leer resultados sobre ecuaciones diferenciales en espacios singulares. Y entonces recuerdo que un día estaba leyendo unos artículos de un profesor alemán, que precisamente él es especialista en ecuaciones diferenciales singulares. Y recuerdo que estaba leyendo su artículo sobre ecuaciones diferenciales singulares, en el cual la singularidad está sobre un borde completo, ¿no? Pero él lo estudia, digamos, desde un punto de vista desde las ecuaciones diferenciales, muy analítico. Él no ataca problemas geométricos con esos Ujú. resultados, él ataca, digamos, él está interesado en la teoría de la ecuación diferencial que está ahí. Entonces empiezo a leer sus resultados, empiezo a leer, esto se parece mucho a lo que yo tengo, esto se parece mucho al problema que estoy atacando. Entonces, no, sabía que no era exactamente lo mismo, pero muy parecido. Entonces empiezo a leer sus resultados, empiezo a leer más y más sobre él, sobre sus investigaciones, más papers sobre él. Y entonces me doy cuenta que por ahí, que es una forma,
que si es posible, es cuando te digo, me doy cuenta que si es posible resolver el problema, se tiene que resolver con este tipo de ecuaciones diferenciales y singulares, ¿no? Entonces ahí es, digamos, como un periodo de iluminación en el cual empiezo a como que condensar todas estas ideas, tratar de ver si toda la teoría que él está hablando está relacionada con mi problema, y empiezo a atar los cabos, ¿no? Pero te digo, en ese momento él trabaja en cuestiones de ecuaciones diferenciales, yo tengo aquí un problema geométrico, si existe un link, un enlace entre esos dos, lo tenía que hacer yo. Si es que iba a funcionar, si es que si se podía aplicar esas ecuaciones diferenciales, tenía que hacerlo yo. Entonces fue en ese momento cuando digo, pues vamos a ver si se puede. Entonces recuerdo que pasé varias semanas estudiando a fondo la teoría de este tipo de ecuaciones, sobre las soluciones, etcétera. Muchos operadores pseudodiferenciales, mucha teoría de, fíjate ahí, todo eso que aprendimos en la licenciatura sobre análisis Ujú, funcional, teoría de operadores, espacios de Sobolev, pues ahí tenías para aventar para ujú, arriba, ¿no? sí. Espacios de Sobolev singulares, y entonces estuve muchas semanas estudiando todo ese tipo de ecuaciones diferenciales, ya que entendí más o menos, que a veces más que el detalle es entender cuál es la esencia que hay detrás de toda esa Ujú. teoría y toda la motivación. Ya que lo entendí bien, dije, bueno, vamos a aplicarlo al problema geométrico que yo tengo. Y es cuando sí agarro estas hojas de papel y órale, ponerte a escribir, ¿no? Pero digamos, yo en ese momento yo ya me sentía optimista porque sabía que si no resolvía el problema, por lo menos algo bueno iba a salir de ahí. Y efectivamente, salió mi tesis. Entonces, fíjate, en ese periodo que se te aparece igual que a Ramanujan, ¿no? Se te apareció ahí la diosa, ¿no? Hindú. Llegas a ese punto de, sí, como dices tú, es iluminación, pero sí es tratar de captar las ideas y de nuevo retomar esa enseñanza, ¿no? Esa enseñanza que nos dieron en la UAM de, no puedes, pues estúdiale por tu cuenta, ¿no? Y ponerte a repasar, ponerte varias semanas, ¿no? Muchas veces luego hablo de algún tema, ¿no? En X, ¿no? Algún curso que me dicen, oye, haz un curso de esto, ¿no? Y ya me pongo, ya lo hago y la gente piensa que de repente me dicen y yo, sí, y ya me pongo a grabarlo, ¿no? O sea, me tengo que poner a estudiar, ¿no? O sea, también retomo eso de lo que me pongan, pues a ver, y de hecho hasta cursos de estadística y probabilidad que ahorita lo vamos a tocar, que en su momento, pues yo ni siquiera sabía, ¿no? Luego me decían, oiga, profe, ¿y qué va a poner en el curso? Le digo, hoy no tengo ni idea de qué trata el curso, ¿no? Dime en 2 semanas, ¿no? Y ya te cuento, ¿no? Y es ponerte a chingarle y estudiar la teoría y ya, o sea, la facilidad, yo me acuerdo que teníamos esa facilidad de aprender rápido. Ya ves la idea y dices, pues no está tan difícil, ¿no? Pues eches cuentitas y ya le metes dos que tres cositas, ¿no? Aprender esa esencia es lo que después te va a servir para ya afrontar los problemas en la vida, ¿no? Ahora ya cerrando esto de la tesis, después ya termina la tesis, hablando de lo que me contaste de que la universidad ahí en Ontario, lo que es que no contratan gente que egresó de su misma universidad, ¿no? O sea, de que no se vea, no sé si es el incesto académico, no sé qué nombre le llaman, tiene un nombre así que le ponen un nombre medio feo, de que sus mismos egresados no les dan chamba, sino que se tienen que ir a otras universidades para que se haga una diversidad, ¿no? Entonces, en ese punto, ya que terminas, platícanos tu experiencia de que otra vez, de nuevo estás igual que cuando salimos de la UAM, pues ahora qué pedo, ¿no? Pues ya hice estas subvariedades, ya me metí ecuaciones diferenciales ahí, y ahora qué, ¿no? Y otra vez me están quitando mi zona de confort, ¿no? Sí, así es. Termino la tesis, no resuelvo el problema, presento la solución a mis asesores, están de acuerdo con la solución, les gusta la solución, consideran que es digamos, es una contribución científica que revisan las demostraciones, consideran que todo está correcto y dicen, bueno, sí, esto es una tesis de doctorado. Entonces ya defiendo la tesis, cuando defiendes la tesis, usualmente es un comité en el cual no participan los asesores, comité externo, y tiene que haber un especialista, digamos, que tiene que ser especialista del área y completamente externo de la universidad. Vino un profesor de la Universidad de Oxford, él es digamos, mi examinador externo. La defensa de la tesis son como 3, 4 horas, depende de qué tanto se alargue, ¿no? 3, 4 horas de defensa de la tesis.
defiendo la tesis y aprobado, ¿no? Ok, ya se aprueba la tesis y ya se te otorga el grado de doctor. Entonces, otra vez, como sabes, ¿no? Termina un ciclo y otra vez empieza. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? Termino la tesis, estoy pensando qué sigue, ¿no? ¿Qué va a haber después? Eh, Todavía en ese momento yo tenía en mente hacer un postdoctorado. Todavía tenía en mente eso, la investigación, hacer investigación, volverme un profesor, tratar de encontrar alguna plaza de profesor en alguna universidad. Pero fíjate, para ese momento yo ya tenía una idea un poco más clara de la vida académica, ¿no? Ujú. Porque en ese tiempo en el que estás en el doctorado, tú convives con muchos postdoctorados, o sea, gente que ya hizo el doctorado y que está ya haciendo un Ujú. postdoctorado. Ves a tus compañeros que van más adelantados, que ya terminan, ves hacia dónde fueron. Entonces tienes una idea más clara, ¿no? Sí, los Y ves en ese momento, tirados ahí pidiendo de limosna, ¿no? no, pero fíjate, la vida académica es una vida difícil. Te estoy hablando aquí en Norteamérica, no en Ah, Canadá. sí, Estoy sí. hablando en Estados Unidos, es una vida difícil. Mira, terminas el doctorado, la típica ruta es esta, terminas el doctorado, tienes que pasar alrededor de 5 años de postdoctorado, usualmente en 2 o 3 universidades, en cualquier parte del mundo donde te acepten. Yo conocía a mucha gente, ¿no? Que llegaba ahí como postdoctorado, y era su segundo o tercer postdoctorado, llevaban 3, 4, 5 años de postdoctorados, que hicieron doctorado en Estados Unidos, primer postdoctorado en Europa, segundo postdoctorado en Australia, tercer postdoctorado ahorita en Canadá. En 2 años, Dios sabe a dónde van a andar, y aún así todavía no pueden conseguir una plaza de profesor en alguna universidad de Norteamérica o en Ujú. Europa. Sí. Entonces, es una vida difícil. Ah, y recuerdo que yo fui ayudante de un postdoctorado que llegó ahí a la universidad. Después de ahí se fue a Alemania. Estuvo como 6, 7, 8 años de postdoctorado. Finalmente consiguió una plaza fija de profesor aquí en Canadá, pero digamos, está en una universidad pequeñita, allá en una provincia no muy poblada. Está, digamos, Sí, 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 eh, de la chingada, ¿no? sí, pero bueno, está haciendo investigación, Sí, le sí. gusta dar clases, es un buen maestro, explica muy bien y todo, pero fíjate, o sea, es muy sufrida la vida académica, ¿no? Y muchos años de postdoctorado, no tienes control de dónde vas, tú no, es como estar en el ejército, tú no decides dónde vas a vivir, es donde te mandan, donde consigas Ujú. trabajo, no sabes ni siquiera en qué país, puede ser aquí en Canadá, en Estados Unidos, donde consigas, tú Ujú. vas ahí. Entonces no tienes control, digamos, mucho control sobre tu vida, sobre a dónde vas, en dónde vas a vivir. Yo ya me había dado cuenta de todo eso, no sabía que era una Ujú. vida difícil, una vida con mucha incertidumbre, ¿no? Que es muy difícil conseguir una plaza. Y realmente te digo, eso es realmente reciente, porque los profesores en los años 80, Mm, 90, yo sí. revisaba sus currículos. No, pues terminó el doctorado, estuvo 1 o 2 años de postdoctorado en la universidad aquí, aquí en otra provincia, Ajá. después volvió a otra universidad y ya con plaza fija de profesor, Ajá. ya, ¿no? Ya Sí, sí, faculty sí. member, así le llaman, ¿no? Pero eso era en los 80, ¿no? Ahorita, Ujú. y ahorita es de que la competencia está súper reñida, hay una plaza de profesor y aplican 100, 200 personas de todas partes del mundo, ¿no? Y ahora sí que tú vas con tu tesis y tus 2, 3 artículos publicados. Y no, pero pues ahí está el que hizo el doctorado hace 5 años en Alemania, ya tiene 3 postdoctorados, 15 publicaciones. O sea, y a todos se les considera igual, ¿eh? Porque precisamente está esa idea, ¿no? De que entre más variedad tengas aquí en los profesores, en cuanto de qué universidades vienen, etcétera, se considera, digamos, mejor porque hay una más variedad de ideas, más variedad como que no se estanca, ¿no? El conocimiento. Sí, o sea, eso ya es, le estamos hablando lo que es la neta, ¿no? Y sin tratar de desmotivar a nadie, ¿no? O sea, también cada persona es diferente, cada quien tiene suerte diferente, pero eso es lo que hemos visto, o sea, me acuerdo mucho que ya cuando tú terminas y yo te decía, no, es que tú eres la esperanza, porque yo, es la única esperanza de que la investigación para mí valga la pena, ¿no? Y ya después cuando me empieza a decir, no, ¿qué crees, cabrón? Que pasó esto, ya no sé qué hacer. Y yo decía, no manches, o sea, está bien cabrón, ¿no? O sea, imagínate, la gente que lo visualice, te avientas tus 4 años de la licenciatura, ¿no? Suponiendo que acabas, que te la aventaste saliendo de la prepa, Ujú. 18 más 4, ahí vele sumando. Luego vele sumando tus 2 añitos o un añito de maestría.
luego tus 4 o 5 de doctorado y dices tú 8 de postdoctorado, ¿no? O sea, ya qué edad vas a tener cuando ya tengas ya los 40, 45 años. O sea, Sí. empiezas a generar una plaza de base, o a generar antigüedad. Ahora con estas reformas que ya no tenemos ni pensión, lo que te decía es, pues, ay, me llega mi Afore de profesor de una universidad grande aquí en México y te dicen que te van a dar 3,000 pesos al mes. O sea, 3,000 pesos yo creo que es lo que ni lo que me gasto de gasolina para ir a la universidad, ¿no? Entonces, es cuando uno ya te das cuenta y empiezas a ver el mundo como es, ya fuera de la burbuja, que la realidad es muy complicada, ¿no? Igual también, o sea, hablar en ese sentido sin pelos en la lengua y decir, pues, bueno, también en la UAM también era así. O sea, tenemos amigos que estuvieron en la parte de ser ayudantes y le dicen, ¿sabes qué, chavo? Ya no puedes ser ayudante. Ah, pero mira, te damos unas horitas o una plaza de medio tiempo, Sí, ¿no? sí. Y ahí estaban bien contentos y los veíamos que la UAM sí paga bien, pues, yo creo que es de las mejores que paga, siendo chalán y siendo profesor de medio tiempo les pagaban bien, pero de repente llegaba un periodo y a ver, chavo, ya van a ser 5 años, ya váyase con su mamá, ya que le dé su comidita, porque aquí ya se le acabó su tiempo, ¿no? Y curioso lo que luego, así que cotorreando con los cuates, decíamos que, así como dices, para pedir una plaza de tiempo completo, te llegabas y llevabas tus papeles, tu currículum, y te decía, no, pues déjalo ahí en la caja, ¿no? Ahí déjalo ahí, en la caja al lado del bote de la basura, ¿no? Y decía, y que para pedir trabajo ya metías tus papeles y veías, ¿no? Es que hay uno que ya es de la Universidad de Canadá, la Universidad de Alemania, de China, y veas ahí todo el montón de gente que está compitiendo por esa plaza y gente que llevaba una experiencia y te ponían ahí con 20 artículos, 20 papers, en revistas indexadas, que publicar en matemáticas está bien cabrón, ¿no? O sea, publicar en matemáticas, tú mandas un artículo y te lo revisan en Rusia, te lo revisan en todos lados. Y si no está bien, no pasa, ¿no? Por ejemplo, hay gente que yo conozco que tiene doctorados en matemáticas y mejor publican en educación, porque dicen, es que en educación inventas dos que tres cosillas y te lo aprueban, ¿no? Yo he visto gente que, por ejemplo, ahora que trabajan, igual doctorados en matemáticas, que si tuvieron un postdoctorado, se meten a la parte, a ayudar a los médicos, ¿no? Dicen, es que ahorita si tú publicas cosas de medicina de todo esto de la pandemia, te los aprueban así, ¿no? Y yo digo, no mames, pues qué chiste tiene entonces haber estudiado matemáticas si estás ahí haciendo las cuentas a un doctor, ¿no? Haciendo la parte estadística, ¿no? O sea, y esa es la realidad, ¿no? De lo que es la investigación. Ahora ya que también tuviste ofertas, ¿no? O sea, a ver, platícanos un poco de las ofertas que tuviste de trabajo después de que terminas este doctorado. Así es, así es. Como te digo, a pesar de que había visto que es una vida difícil, la vida académica, Ujú. si quieres seguir la vida académica, pues yo seguí ilusionado, ¿no? Con seguir la vida académica, ser un profesor. Entonces, empiezo a aplicar a diversos postdoctorados, ¿no? En diversas universidades. Igual lo mismo, ¿no? Apliqué a varios. Me rechazaron, me aceptaron solamente en uno, ¿no? Pero es una muy buena escuela en Hong Kong. Ahí el Instituto de Matemáticas, había mucha gente haciendo investigación relacionada a lo que yo estaba haciendo, análisis geométrico, e interesados precisamente en ese tipo de problemas en el que yo trabajé. Entonces, les interesó mi investigación y obtuve una oferta postdoctoral en esa universidad de Hong Kong. Era por 2 años. La oferta postdoctoral era por 2 años, con posibilidad de extensión por un año más, digamos 3 años en total. Entonces, me dan la oferta, me mandan la oferta por correo, ok, sí, nos interesa que estés con nosotros trabajando en el instituto, te dan los detalles, ¿no? Tienes que Ujú. enseñar un curso por año y asesorar a algún alumno de maestría o de licenciatura con algún proyecto terminal. Entonces te dan los requisitos, ¿no? Lo que tienes que hacer, ¿no? Y participar en los seminarios, etcétera, bla, 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 colaborar. Entonces, ya tengo la oferta aquí, ya tengo la opción de ir a Hong Kong por 3 años, pero entonces aquí es cuando aparece, digamos, otro nuevo elemento, ¿no? Yo cuando fui a Canadá, cuando vine aquí a Canadá, yo realmente, yo lo único que había en mi cabeza era hacer Ujú. ciencia, hacer matemáticas, convertirme en un profesor, convertirme en un investigador. Yo ni siquiera sabía que se podía, que después de que terminas tus estudios podrías aplicar para la residencia permanente, o no sabía nada de inmigración porque no me interesaba. Entonces, pues ya estando ahí en ese momento, ya sabía un poco más de cómo estaba la situación en cuanto a inmigración.
Entonces tenía esta opción. Si me quedaba aquí en Canadá, tenía la opción de convertirme en residente permanente, pues tenía que quedarme. Y aquí no tenía ninguna oferta postdoctoral. O tenía la otra opción, tomar la oferta postdoctoral y partir hacia Hong Kong y estar allá por 3 años, pero perder, digamos, esta oportunidad que te daba aquí el gobierno de Ontario de convertirte en residente permanente. Entonces, es ahí donde realmente dices, ok, ahora sí, ya hay dos cosas que hay que poner sobre la balanza y hay que decidir. ¿Vas a Hong Kong? Entonces tratas de seguir el mundo académico. ¿Te quedas aquí? No tienes postdoctorado. Posiblemente no podrías dar clases aquí y allá, pero realmente no hay nada aquí fijo. Pero te dan la residencia permanente. Entonces yo dije, si me voy a quedar en Canadá, la opción sería dejar la academia. Entonces ahí es cuando realmente me enfrento a esta coyuntura. Seguir en la academia significa irme a Hong Kong y perder la oportunidad de ser residente permanente, o quedarme aquí, ser residente permanente, pero dejar el mundo académico. Y es ahora sí donde te sientas tú, tus pensamientos, ¿no? Dices, bueno, vamos a ser honestos, vamos a considerar realmente las opciones, tratar de ver hacia futuro, ¿no? ¿Qué pasaría en 5 o 10 años si me voy a Hong Kong y trato de seguir el mundo académico? ¿Qué pasaría en 5 o 10 años si me quedo aquí y me convierto en residente permanente? Entonces, realmente es donde tomas esas decisiones que cambian el rumbo de tu vida, porque son dos vidas diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Entonces, yo me siento y me pongo a pensar realmente qué quiero hacer. Te digo, en este momento ya tenía una idea clara de cómo es la vida académica. Te digo que es una vida difícil, es una vida de mucho andar en muchas partes, mucha inestabilidad. Entonces me pongo a pensar y después de pensarlo por varias semanas, es cuando decido quedarme aquí en Canadá, lo cual significa renunciar al mundo académico. Una de las, digo, realmente yo me sinceré conmigo mismo. Yo recuerdo que yo conocía a mucha gente, colaboradores de mi asesor, que eran jóvenes, Ujú. digamos, que habían terminado el doctorado apenas hace un año, 2 años. Había un par de ellos. Uno que había terminado su doctorado en Oxford, Ujú. en Oxford. Él su país de origen es en Europa del Este, en Oxford, estudió su doctorado en Oxford. Después estuvo aquí en Canadá un tiempo. Muy bueno, muy bueno. Realmente, o sea, la calidad de investigación que él hacía es bastante buena. Hizo postdoctorado en Harvard, hizo postdoctorado en el Simon Center en Stony Brook, uno de los mejores centros de física matemática. Ha publicado artículos con los mejores, con los mejores. Y él estaba buscando una plaza, estaba buscando una plaza permanente, ¿no? En Estados Unidos o en Canadá. Finalmente la encontró, pero cuando me entero en dónde la encontró, entonces me pongo a investigar en qué universidad está. Está en una universidad pequeñita en el sur de Texas, ni siquiera tienen un programa de doctorado, entonces más enfocada en la enseñanza. Él sigue haciendo investigación y lo mismo, como te digo, él es de Europa del Este, entonces lo más probable es que ahorita ya sea residente de Estados Unidos. Pero entonces me puse a pensar, ok, si él que en cuanto a capacidad de investigación, impacto de la Ujú. investigación que tiene, es mucho mayor que el que yo tengo. Ujú. Y al final de cuentas, porque al final de cuentas tú vas a agarrar la mejor oferta que te llegue. Quiere decir que esa fue la mejor oferta que le llegó a él, porque te digo, la demanda la competencia es brutal, ¿no? Entonces digo, ok, si él consiguió esta chamba en una universidad pequeñita, sin programa de doctorado, que yo dije, bueno, hay una oportunidad, hay una gran oportunidad de que no consiga al final de cuentas digamos, esta plaza de profesor, ¿no? Que he estado buscando, o que sería el gol final, ¿no? De una carrera académica. Ujú. Entonces dije, no, realmente hay mucha incertidumbre, la probabilidad, llevo las de perder, ¿no? Voy 2 años, 3 años a Hong Kong, ponle que tenga suerte y después consiga otro postdoctorado 2 años en Estados Unidos, y después en algún momento ya no consigues postdoctorado, ya te quedaste. ¿Qué podría hacer? Bueno, podría volver a México, tratar de encontrar algún postdoctorado ahí, pero tú sabes que en México también para encontrar una plaza no es nada Ujú. fácil. Así tengas Sí, un sí, sí. doctorado del extranjero, no te garantiza nada. Entonces es ahí donde realmente me puse a pensar y como te digo, me sinceré conmigo mismo, vi mis capacidades y dije, no, realmente la competencia está muy reñida, no hay muchas plazas, es una vida de mucha incertidumbre.
y digamos, si aquí me están poniendo todo para que me quede aquí, que me Ujú, convierta en residente permanente, dije, si me quedo aquí, yo puedo decidir dónde vivo. Puedo vivir en Toronto, puedo vivir en Ottawa, puedo vivir en Montreal, donde tú quieras, ¿no? Pues ujú. tienes más control de tu vida, ganas más dinero en la industria. Entonces fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que es el momento de dejar la academia, de dejar de hacer investigación y de empezar a enfocarme en la industria. Así es como tomo esta decisión. Fíjate, ahorita que dijiste de esta persona que se va a Texas, no daba clases de secundaria y se llamaba Walter White, no era el de Breaking Bad, porque ves que esa historia de Breaking Bad así empieza, ¿no? O Sí, sea, Walter White era premio Nobel de química, ¿no? Y daba clases en una escuelita, en una secundaria que sus alumnos se burlaban de él, ¿no? ujú, Y esa realidad, parece esta ficción, pero la ujú, realidad, o sea, el currículum de la persona que dijiste, o sea, no ujú, manches, o sea, ya quisieras tú tener un título de Oxford, uno de Harvard y así, y para que sí. termines en una escuelita sin demeritar, o sea, sí está muy Una universidad complicado, ¿no? pequeña, sí. Ujú, O sea, pero no está dando clases en Harvard, no está dando clases en el MIT, o sea, no está dando clases en una universidad, no está dando clases en su misma universidad, ¿no? En Oxford, en Cambridge, ¿no? Muy peleada esa parte de ya de la realidad del investigador, andar rolando de aquí para allá. Y a final de cuentas es inestabilidad, ¿no? Hay gente que le gusta, o sea, también hay gente que le gusta andar de aquí para allá, son solteros, andan, son nómadas, les gusta conocer. También es válido, ¿no? Pero sí llega un punto, como dices tú, ¿qué tal si en Hong Kong allá se acababa la beca, ¿no? Me cortaba la beca de el peje, ¿no? Y ya me iba no, a quedar sin beca de acá de México, ¿no? Entonces, llegamos a esta parte, ese punto crucial. O sea, los motivos, a final de cuentas, son motivos personales. No se sí, busca de desanimar a las personas. O sea, aquí cada quien decide su futuro, ¿no? O sea, tú dices tú, yo me senté y platiqué conmigo mismo, que eso es lo importante, saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que esperas, cómo te visualizas a futuro. Y es cierto, o sea, que en la industria, o sea, sí hay más lana, o sea, se mueve más lana que en la investigación. Y la industria, con esa preparación, pues sí puedes llegar muy lejos, ¿no? Ahora ya damos el cambio, en vez de estar hablando de las subvariedades deformables y todo ese rollo. Ahora ya, cuando tú te enfrentas a la industria, ¿qué fue lo primero que empezaste a hacer, ¿no? O sea, ¿qué fue lo primero que dijiste? A ver, ya, me voy a ir a la industria, agarro este libro, agarro esto, me tengo que poner a estudiar, porque sí me acuerdo que también estabas estudiando. Cuando tú me sí. platicaste todo este rollo, me dices, no, es que, ¿sabes qué, cabrón? Ya estoy estudiando esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente te pusiste a estudiar para entrar a la industria? Que no te enseñaron en todos esos pinches años en la investigación, de ahí no te enseñaron nada de eso, ¿no? Pues sí, sí, creo que esa es la parte importante, ¿no? Cuando realmente decido irme a la industria, Ujú, entonces yo estoy bien consciente, ¿no? Bien consciente que nadie me va a pagar un solo dólar o un solo peso por decirle cómo se deforma una ujú. subvariedad de una variedad Calabi-Yau, ¿no? Y que las ecuaciones no lineales y por contarles toda esa historia. Entonces, primero lo que hago es, ok, me pongo a investigar, eh, primero que nada, tratando de aplicar esa mentalidad analítica, ¿no? Ujú, Que la gente que estudia matemáticas o ciencias en general tenemos, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Ahora estás frente a un nuevo problema. Eres tú, tienes una capacidad matemática, pero tienes que transitar hacia la industria. ¿Cómo la haces, no? Entonces hay que tratar de aplicar también esa capacidad analítica. Me pongo a investigar cuál es el mercado de trabajo aquí alrededor de Toronto. Primero, haciéndome preguntas básicas, ok, ¿qué tipo de trabajos requieren a alguien que tenga algún grado de matemáticas, ¿no? Ya sea licenciatura, maestría o doctorado. ¿En qué áreas realmente se puede aplicar las matemáticas? Entonces, ya sabes, hay muchas bolsas de trabajo online, muchas páginas, ¿no? Donde se anuncian los trabajos. Entonces me pongo a primero a investigar, como si estuvieras conociendo un nuevo terreno, ¿no? Ok, ¿en qué áreas se puede aplicar? ¿En qué áreas necesitan gente analítica? Entonces, me pongo a investigar, empiezo a ubicar algunas áreas en las cuales, digamos, se solicita gente con formación matemática, pero no solo formación matemática, digamos, formación matemática es como que la base, más ujú. otras habilidades. Entonces empiezo a identificar ciertas áreas, empiezo a identificar que hay muchas oportunidades, por ejemplo, en marketing, en lo que es el e-commerce, en esa área hay muchas oportunidades, empiezo a ubicar que hay oportunidades en el área de finanzas,
empiezo a ver que hay oportunidades dentro del ámbito empresarial, en planeación estratégica. Eh, Hay oportunidades dentro de ciencia de la computación. Entonces empiezo a identificar, primero identificar las áreas para tener una Ujú, idea del panorama, ¿no? ujú, Del panorama que hay allá afuera en la industria y que, digamos, y qué áreas absorben gente con alguna formación analítica. Ya que tengo la idea más o menos de qué tipo de áreas, entonces después es ahí donde viene, digamos, la parte personal, o que en qué área a mí ujú, me gustaría trabajar. Entonces, lo que hago es, me pongo a leer un poco de cada una, ¿no? De marketing me pongo a leer un poco de lo que llaman marketing analytics, digamos como que la parte analítica del marketing. Me pongo a leer y inmediatamente, ¿no? Cuando te pones a leer algo, como que te das luego la idea de si te gusta, si te sientes atraído por los conceptos, los conceptos que hay en ese tipo de área. Pongo a leer un poquito sobre marketing, un poquito sobre planeación estratégica, un poquito sobre finanzas, un poquito sobre todas esas áreas. Y entonces empiezo a identificar cuál es la área, digamos, que más me atrae, porque tiene que ser algo que te guste, ¿no? Porque si tiene que ser un área que te guste, porque de ahí después lo que necesitas es, digamos, como que empezar a aprender más habilidades dentro de esa área. Y si no te gusta, pues va a ser un sufrimiento, no va a ser una tortura. Entonces, ya que más o menos tengo la idea de qué áreas, entonces más o menos ubiqué que a mí me gustaba más lo que es la planeación estratégica, el ámbito empresarial, cómo aplicar, digamos, matemáticas y métodos analíticos dentro del ámbito empresarial. Es la parte que me llamó más la atención y entonces ahí donde me empiezo a enfocar más. Eh, te puedo decir que varios de mis compañeros también tomaron la decisión de dejar la academia y también decidieron irse hacia la industria y están en una variedad de industrias y profesiones. Tengo, por ejemplo, uno de mis compañeros, es director de inteligencia artificial en un banco muy grande aquí en Toronto, trabaja en inteligencia artificial. Un- Unos dos o tres compañeros trabajan en ciencia de datos, igual para bancos, muchos trabajan en bancos. Otro compañero que tengo, él trabaja en cuestiones de más dentro de la parte, digamos, de crear lo que se llaman data warehouses, como estructuras de datos para las empresas, o más dentro de la parte de computacional. Tengo compañeros que están dando clases en algunos colegios pequeños. Entonces, realmente hay de todo, ¿no? Hay de todo, muchos, lo mismo, termina un ciclo y otra vez la gente parte en diferentes direcciones. Fíjate, ahora lo que mencionaste, el auge de todo esto, ¿no? Ya las empresas buscan gente que sea de matemáticas, porque tenemos esa abstracción, ¿no? Esa parte de abstraerte y dar resultados, porque al final de cuentas las empresas lo que te dicen, a ver, tengo tantos millones, ¿qué hago con ellos? ¿Es seguro o no es seguro, no? Y si ahí yo lo que te decía, ¿no? Ahí sí ya la cagas, ya no es que, ya borro el pizarrón y ya, ¿no? Ahí si la cagas hasta el bote puedes ir a dar porque está haciendo que la empresa pierda millones, ¿no? Mencionaste el marketing, mencionas la parte de finanzas y sobre todo el análisis de datos, ¿no? Que es lo que aquí también en México está todo ese auge. Fíjate que así similar a lo que tú mencionas, yo cuando empecé con este canal, empiezo con el canal hace ya casi 4 años. Simplemente lo que hacía era lo que daba en mi clase con mis chavos, lo subía a YouTube y ahí estaba el pinche canal ahí medio le hacía el cuento, ¿no? Lo veían 100, 200 personas. Entonces ya era un pasatiempo así como muy X, ¿no? De que yo era un apoyo para mis estudiantes. En el momento en el que de repente empiezo a ver que yo me aburría en mis clases y dije, pues ya hay que hacer cosas ya más avanzadas, ya cosas de matemáticos, ¿no? Porque ya me aburrió dar álgebra, ya me aburrió dar geometría analítica, ya me aburrió dar hasta álgebra lineal, ¿no? O sea, de esas materias que no son malas, que no las demerito, pero no es lo mismo como lo que hacíamos en matemáticas, o sea, esa es la realidad. Entonces me aburrí, pero resulta que cuando empiezo a subir ese tipo de contenido, de repente empiezan a subir los datos, la analítica de YouTube. ¿No? Entonces a mí me llamó la atención porque de repente empezaron a subir mucho, de manera exponencial los datos y yo dije, oye, pues aquí, ¿qué está pasando? Y ahí tuve que aprender marketing. O sea, no es casualidad que de repente yo saco un video y de repente anuncio mis cursos, de repente hago cosas extrañas ahí. Eso lo aprendí en el marketing. De nuevo, me busqué cursos de marketing, libros de marketing, empecé a ver y cómo venderme a mí mismo, cómo yo vender ese potencial que vi ahí. A final de cuentas, yo entré en este mundo y la misma era de
está la oportunidad, está la oportunidad de hacer lana en YouTube. A final de cuentas es generar billete. Yo cuando dije, ay, cabrón, y me puse a investigar a ver cuánto gana Luisito Comunica, a ver cuánto gana este, dije, ay, cabrón, hay mucha lana aquí. Entonces me tuve que poner a estudiar eso. El análisis de datos es crucial aquí en YouTube. O sea, siempre yo estoy revisando los datos. Los matemáticos tenemos una obsesión por el orden. Eso sí, tú pides a algún matemático algún trabajo y te va a hacer los márgenes así, todos parejitos, las tablas así. Porque si hay algún dato que medio se salió, tenemos esa obsesión de, ah, no mames, debe de estar bien, debe de estar bien, bien cuadradito, ¿no? Tenemos esa obsesión por el control. De hecho, por eso también cuando íbamos en la carrera no nos gustaba la parte de estadística, ¿no? Porque la estadística yo siempre lo decía, es que se me va a estar aventando volados y no sabes qué va a pasar, ¿no? Eh, de manera errónea, ¿no? Ya cuando empiezo a ver todo esto, dije, ay cabrón, o sea, los datos hay que hacerles un análisis. Me empecé a meter un poco a la estadística inferencial para predecir qué iba a pasar con el canal. Le vi la oportunidad, también en la parte de las finanzas, de ver cómo incrementar estos ingresos. Y ni modo, o sea, en la carrera, siempre, yo me acuerdo que cuando tú me dijiste, es que ya estoy aprendiendo estadística inferencial, estoy metiéndome a todo esto de fenómenos de transporte. Y yo te decía burla, decía, ay, ¿te acuerdas que en la carrera ni siquiera los tomamos, ni siquiera tomamos las estadísticas? Nada más medio íbamos a pedir los apuntes y estudiábamos por nuestra cuenta, así como pues al ahí se va a ver qué, para pasar el curso. Y a final de cuentas eso ya es lo que deja lana. ¿No? Esa parte, jugar con probabilidad, jugar con estadística, es lo que está dejando lana ahora. Ahora, en ese mismo sentido, yo lo ocupo, a pesar de que como matemático, o sea, sí me sigue así, como que es una piedrita en el zapato porque no me gusta, pero es muy útil y se puede generar, hay lana ahí, o sea, a final de cuentas, la Sí, lana como tú lo decías, ¿no? Me quedo aquí, puedo ganar más que yéndome a investigar a Hong Kong y ahí quién sabe si le iba a entender iba a salir a la calle y todos me iban a hablar en otro idioma y no iba a saber ni qué pedo, ¿no? Me iban a agarrar los yakuza, ¿no? Iban a agarrar los yakuza y me iban a meter en una pinche madriza, ¿no? Entonces, ahí ya cuando empiezas a estudiar todo esto, mencionaste otras importantes. Dices tú que se van a la inteligencia artificial, ¿no? Se van a la parte de inteligencia artificial, que a final de cuentas tú cuando te pones a investigar todo ese rollo de la inteligencia artificial, es álgebra lineal, ¿no? O sea, es una aplicación de álgebra lineal con otras cositas que le van metiendo ahí, ¿no? Metes un poquito de probabilidad, un poco de estadística, que ya como matemático pues lo ves y dices, ah, pues le entro, pues no hay bronca, ¿no? Le entro, nos metemos a ver la parte teórica. Mencionaste que hay gente que trabaja en los bancos. Acá yo también conozco gente que de matemáticas que le mueven esos números, hacen esos análisis de datos a los bancos y ahí también están ganando el puro varo, ¿no? El puro camarón. sí, así es, como tú lo mencionas, ¿no? Realmente, cuando estábamos en la licenciatura, recuerdo que estábamos enfocados en análisis y en la parte, digamos, digamos, más analítica de las Ajá, matemáticas, ¿no? El análisis funcional, y tú tomaste, creo que hasta análisis 2 y 3. Yo recuerdo que tú tomabas todavía ajá. más Sí, clases de análisis Con con Anthony, sí, todo, Anthony. que fue el Y, armónico. sí, y recuerdo que como que las clases de estadística, de probabilidad, como que, ok, tenemos que pasarlas, pero pues ya, ¿no? Las pasamos y ya está, y quedó, y ya nos olvidamos de todo, ¿no? Pero sí, como dices, ya a final de cuentas, cuando empiezo pues, a ver qué tipo de áreas hay y realmente cómo están aplicando las matemáticas en esas áreas, te das cuenta que estadística realmente es una área que tiene muchísimas aplicaciones, estadística, probabilidad, muchísimas aplicaciones, y yo te puedo decir que no ha habido, yo siento que no ha habido mejor momento que ahora para la gente que tiene esas habilidades analíticas, ya sea Ujú, en matemáticas, física, en ingeniería. Por ejemplo, todos los programas de MBAs, de estas maestrías de business, al menos aquí en Norteamérica, realmente ya casi la mitad de los cursos son cursos analíticos, ¿no? Que les enseñan a analizar datos, les enseñan cuestiones de estadística avanzada. Entonces, como te digo, me di cuenta que es un excelente momento para gente que tiene habilidades analíticas, que hay mucha gente que no las tiene, todavía se requiere mucha más gente que digamos que tenga ese tipo de habilidades. Entonces yo ahí vi la oportunidad, ¿no? Vi la oportunidad porque vi que realmente había muchos trabajos, muchas ofertas de trabajo, y como te dije, en muchas áreas, ¿no? ujú. Desde marketing, planeación, en ciencias de la computación, inteligencia artificial, análisis de datos, ciencia de datos. Y realmente no hay mucha gente, como que apenas está despertando ese interés, ¿no? Sobre todo por la gente joven, ¿no? Que está decidiendo que estudia en la universidad.
como que está despertando apenas ese interés. Entonces yo vi ahí la oportunidad, yo vi que sí había oportunidad para conseguir un buen trabajo aplicando, digamos, este pensamiento analítico, y me di cuenta que dos materias básicas digamos, que son fundamentales para cualquiera de las áreas que mencioné: álgebra lineal y estadística. Y sobre todo álgebra lineal. Álgebra lineal es, fíjate, yo reprobé álgebra lineal. Ujú. La primera vez que tomé álgebra lineal, recuerdo, La reprobé el tomamos, curso la tomamos con la maestra Lourdes, ¿no? ¿Te acuerdas con que la la doctora reprobamos? Lourdes. Sí, la Salí muy reprobamos. mal en el primer examen. En el primer examen recuerdo que saqué creo que Sí. 4 o 5. Salí muy mal. Entonces, cuando saqué 4 dije, no, y ya ves que si veía que iba a sacar una baja calificación, mejor Ajá, sí, acaba de sí. entrar y me empezaba a preparar para el extraordinario, ¿no? Para el examen extraordinario. Entonces yo salí muy mal en el primer examen, y entonces ya mejor, ya no entré, ya me puse a estudiar para el examen extraordinario, ¿no? Entonces llega al final de curso, la maestra me dice, no, pues nada más presentaste el primer examen, no presentaste los otros dos, reprobaste. Le digo, no, pues sí, maestra, lo que pasa es que ya me estoy preparando para el extraordinario, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Entonces ya me preparo bien para el examen y todo, y ya lo paso como con 9.8. Saqué buena calificación, ¿no? Pero sí lo reprobé, ¿no? Y fíjate, y te digo, creo que de todas las materias que tomamos en la licenciatura, la que más me ha ayudado en todas las etapas de mi trayectoria ha sido álgebra lineal. Me ayudó cuando estaba en la licenciatura haciendo el seminario de investigación para entender análisis funcional. Llego aquí a Canadá para la maestría, tuve que aprender muchísima geometría diferencial. Si no sabes álgebra lineal es el lenguaje de la geometría diferencial, porque toda la geometría diferencial, el lenguaje que habla es a través de álgebra lineal, la matriz jacobiana, el plano tangente, todo eso es álgebra Ujú. lineal, transformaciones entre esos planos. Me ayudó muchísimo cuando aprendí geometría diferencial. Termino el doctorado, me ayudó muchísimo para entender estadística, para entender análisis de datos, para entender muchísimas otras áreas, para entender investigación de operaciones. Entonces, realmente el álgebra lineal para mí ha sido la materia que más me ha ayudado en todos los diferentes momentos, digamos, de mi trayectoria. Y fíjate, tú busca en YouTube álgebra lineal y te sale cómo resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ve, por ejemplo, los temarios de los tecnológicos de México, de alguna que dan en ingenierías, cómo les enseñan álgebra lineal. Pregúntale a los ingenieros que ya llevaron álgebra lineal, hasta luego en algunas carreras en matemáticas, y lo primero que te dicen, resolver sistemas de ecuaciones. Y el álgebra lineal está tan cabrona. O sea, es algo que. Y tú, por ejemplo, te vas a las universidades top y revisas. No manches, les dan como cinco álgebras lineales a los ingenieros. O sea, la uno, la 2 aplicadas, la parte de. Hay uno que llaman álgebra matricial, ¿no? Y acá no ha llegado ese impulso del álgebra lineal. Y yo siempre hago énfasis en eso, ¿no? Hasta, y critico, digo, es que no crean que el álgebra lineal es resolver Gauss-Jordan. O sea, el álgebra lineal te ayuda para todo. O sea, yo lo mencionaba alguna vez con las referencias en el anime, le decía, es que es el Madara Uchiha de las matemáticas porque está detrás. O sea, ve a cálculo y ahí te ves álgebra lineal, ¿no? La pinche derivada, la pinche integral es una transformación lineal, ¿no? Te vas a ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales, la solución es de una ecuación de orden n, te vas con el gaussiano, es un pinche determinante, ¿no? Y si ese determinante es distinto de cero, ya los agarras como combinación lineal, ¿no? Y de nuevo, en todos los cursos te vas a topar con álgebra lineal. Ahora, esa parte del álgebra lineal, mencionaste también investigación de operaciones, es una materia que es fundamental. Yo le veo muchas aplicaciones. Yo cuando la llegué a dar esa materia, investigación de operaciones, o sea, está bien chingona. O sea, esa materia es casi casi como álgebra lineal aplicada a la industria, ¿no? Te dice cómo las rutas que debes de tomar, pues la teoría de colas, ¿no? De que van llegando los camiones y tú tienes que calcular el tiempo promedio, hacer todo eso, y no es muy difícil, o sea, no es muy difícil aprender y es algo que se ocupa, ¿no? Ahora tú, por ejemplo, ya que mencionaste todo eso que necesitaste, ya cuando entras a la empresa, ya para ir cerrando, porque si no nos vamos a extender un montón, con todo esto, llegando a la empresa, ¿qué es lo que realmente, qué es lo que estás ocupando hoy con lo que estás moviendo dinero? Porque es lo que me decías, es que si aquí la cago en algún signo, es sobre mi cabeza porque estoy moviendo cantidades grandes, ¿no? ¿No?
Sí, pues una de las cosas que hacemos es mucha planeación, lo que es planeación estratégica. Para esta parte utilizo muchas series de tiempo Ujú. y lo que le llaman en Investigación de inglés, operaciones. forecasting, Ujú. es como sería como que como predicción, como predicción, ¿no? Predicción de demanda, predicción de fluctuaciones de los precios, etcétera. Utilizo muchas series de tiempo para, digamos, para hacer proyecciones, por ejemplo, para el siguiente año, en un año, en 2 años, 3 años, hacer el plan estratégico para un año, 2 años, y planeas desde lo que es producción, lo que son ingresos, planeas lo que son gastos, etcétera, pero todo tiene que estar, digamos, con una metodología que esté bien documentada, bien justificada. Entonces, y ya ves, series de tiempo es Ujú. estadística aplicada a una serie de datos en las cuales alguna variable va cambiando durante el tiempo, puede ser por semanas, por meses, y para generar también esas predicciones, ¿no? Entonces tienes que, digamos, justificar todo, documentar todo, porque como tú dices, cualquier cosa que salga mal, yo puedo decir, ok, basado en la información que tenía hace un año, se aplicó esto, o sea, para justificar, ¿no? Que cualquier cosa que se haga mal, que digamos que no hubo, digamos, O sea, que no fue tu de mi pedo. parte, no, exactamente, que de mi parte Ajá. con la información conocida hasta ese tiempo, fue, digamos, las mejores proyecciones que pudimos generar. Entonces aplica mucho estadística, investigación de operaciones, también simulación, no sé si has oído hablar de lo que llaman simulación de Monte Carlo. Por ejemplo, cuando Ajá. estamos negociando contratos y si hay alguna variable, ¿no? Que veamos que tiene muchas fluctuaciones durante el año y que sea, digamos, central para la cantidad de ingresos que vamos a recibir. Entonces no puedes tomar nada más el promedio, ¿no? Sacas el promedio del año porque sabes que está fluctuando mucho, entonces lo que se hace es se simula esa variable y se sacan, digamos, diversas probabilidades, ¿no? Para saber en qué rango de probabilidades va a estar tus ingresos si es que vas a aceptar este contrato. Entonces, ese tipo de cosas son las que utilizo, digamos, investigación de operaciones, estadística, series de tiempo y simulación. Fíjate, así como que concatenando todo esto, a final de cuentas, lo que estás haciendo es tomar decisiones con un sustento matemático, ¿no? Un sustento con los datos, con unos datos tú tomas decisiones. Justamente hoy me preguntaron por esa simulación de Monte Carlo. Alguien me Ujú. preguntó, profe, ¿alguna vez he hecho un video de las simulaciones de Monte Carlo? Y yo dije, ¿quién es ese güey, no? Y ya cuando me pongo a investigar, me di cuenta que era para negociar contratos, ¿no? Sí, vi que era para entrar en las negociaciones y las aplicaciones que tenía. No indagué a fondo, pero se me hizo muy interesante. Y fíjate cómo ahorita me está diciendo, es que es lo que ocupamos para una negociación, ¿no? O sea, ya todos los movimientos, las empresas están tan cabronas, las empresas son tan grandes, que un paso en falso se puede ir a la quiebra todo, ¿no? Así de simple. Entonces, se necesita gente que te apoye a la hora de tomar una decisión, ¿no? O sea, por ejemplo, yo luego les digo, es que aquí en mi pueblo, ¿no? Mi pueblo, de repente ya hay un Walmart, de repente ya hay una Aurrerá, de repente hay un Palacio de Hierro, hay una escuela, hay una Unitec, lo que sea, y la gente piensa que de repente alguien vio el terreno y dijo, ay, aquí ponemos esto. O sea, y Ese baldío no. ahí. Ajá, sí, pinche baldío, hacían conciertos. De hecho, ahí por donde íbamos a los conciertos, ahí abrieron una Unitec, ¿no? Ya cuando ya te metes de fondo a todo este rollo, te das cuenta que tienes que hacer un estudio de mercado, hacer un estudio de qué escuelas hay cerca, cuántas prepas hay para tener capital para que la gente se vaya para allá. O sea, es un rollo de toma de decisiones. De hecho, ellos son tan cabrones que los terrenos los rentan, porque si en algún punto falla, quitan todo y vámonos. O sea, a ellos les es más barato estar rentando el terreno. Tú dices, ay, ¿cómo vas a rentar? Es como si construyeras y rentaras tu casa. O sea, y te sale, tú lo piensas y dices, no, pues cómo. Y no, o sea, esas decisiones están basadas en datos, en personas que saben matemáticas y saben interpretar todo eso, y la gente no lo ve. O sea, la gente piensa que las decisiones se hacen nada más así. O sea, yo las decisiones que tomo en el canal, el rumbo que le voy dando al canal, también me hago mis datos, ¿no? O sea, muy arcaicos y todo, pero sí hago un análisis, hago una proyección y veo que voy viendo cada video que va saliendo, voy analizando esos datos. Tuve que aprender SEO, tuve que aprender un curso de YouTube, un curso de edición. No es casualidad lo que hago, no es casualidad los títulos que le pongo, no es casualidad. Nada de lo que hago aquí es casualidad.
O sea, porque la gente piensa que nada más así como que se te ocurre y lo haces, ¿no? No, o sea, todo lleva una preparación y un porqué. O sea, entonces todo esto se aplica en la vida. Yo igual, para ir cerrando esto, Ujú. ¿qué le quisiera decir así a las personas que vieron esto? Que se vieron las dos caras de una moneda, que fue la parte de hacer investigación o hacer lana o hacer billetes con matemáticas. Bueno, pues yo diría que digamos, las dos opciones son viables, ¿no? Sí, Son son válidas viables. para cualquiera, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, mi futuro está en la academia, en la enseñanza, y yo me quedo ahí, yo ahí me quedo, ¿no? Entonces, sí, es viable, como te digo, es una vida difícil, pero se puede buscando oportunidades y buscando aquí y allá, y se puede, ¿no? Y para los que deciden, digamos, utilizar las matemáticas en un ambiente no académico, pues yo quisiera decirles que, como te dije anteriormente, yo siento que es uno de los mejores momentos para la gente que tiene habilidad matemática, habilidades analíticas, que busquen, digamos, qué tipo primero que nada, que analicen el mercado laboral que hay en su país, en su región, en su ciudad, que vean qué tipo de áreas requieren gente con formación analítica, y lo que sí es que también, no solamente, no se queden, digamos, no piensen que solamente por saber matemáticas van a poder conseguir una oferta de trabajo. Ya que ubicaste en qué área quieres estar, qué área te gustaría conseguir un trabajo, digamos, marketing, hay que machetearle, hay que agárrate los libros de marketing analytics, ponte a leer, ponte a estudiar. Una ventaja que tiene la gente de matemáticas es que, yo te puedo decir, realmente los modelos el tipo de ideas y estructuras que estudiamos en matemáticas son muchísimo más Ujú. complejas que las que se Sí, utilizan, digamos, en el área aplicada. O sea, sí. realmente, si tú estudiaste, por ejemplo, análisis, si tú estudiaste teoría de grupos, teoría de anillos, realmente, o sea, son ideas complejas, estructuras complejas, mapeos entre estos objetos. Son ideas bastante complejas, entonces te va a ser fácil, Ujú. te va a ser fácil para ti entender un área nueva, ¿no? Que esté basada en cuestiones analíticas, cuestiones matemáticas. Entonces, agárrate tu libro de Marketing Analytics si te interesa el marketing, ponte a leer, ponte a implementar los métodos, ponte a comprender, digamos, las ideas centrales, ¿no? Porque también hay una parte que, digamos, aparte de tener el conocimiento de cómo hacer, cómo calcular cosas, recuerda que estás en un ambiente, digamos, empresarial, es un ambiente en una empresa, entonces tienes digamos, saber explicar, tienes que desenvolverte, tienes que lidiar con gente que no sabe nada de cuestiones analíticas, pero que, digamos, son los que van a utilizar tus resultados. Entonces, digamos, si tomaste la decisión de moverte hacia el mundo de la industria, de las empresas, entonces tienes que estar dispuesto a, digamos, a transformarte un poco, ¿no? A- y utilizar toda esta capacidad analítica, digamos, a tu favor. Pero recuerda que también es un trabajo de tu parte, aprender, estudiar, ponte a estudiar por tu cuenta y llevar esa mentalidad, ¿no? De que, recuerda, cuando estás en el ambiente empresarial, lo que importa no es, digamos, qué técnica estás aplicando, lo que importa es, cuál es qué tanta ganancia vamos a obtener de esto, ¿no? O sea, tú puedes llegar con la super idea, no, pues vamos a calcular esto y vamos a obtener los eigenvectores de no sé qué, y esto le va a ir, ok, pero pues, en términos de ingresos, ¿en cuánto se traduce estos ingresos? No, pues quién sabe, no, no. O sea, recuerda, lo que importa siempre es la decisión que van a tomar los managers, las decisiones que están tomando en la empresa, y tú como persona analítica, cada una de las técnicas es como tu cinturón de herramientas, ¿no? Ellos te van a decir, necesitamos tomar esta decisión, se va a negociar este contrato, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, y tú con tu cinturón de herramientas analíticas decides cuál es la mejor técnica que puedes aplicar, ¿no? Entonces, toda esta parte analítica va a ser una herramienta para ti, pero no el gol final, no el objetivo final. Entonces, utiliza esas herramientas porque los matemáticos, los físicos, la gente de ingeniería son los que mejor manejan las herramientas analíticas, y esa es la ventaja que podrías llevar, ¿no? Hacia una empresa. Eh, eh, Fíjate, mencionaste cosas interesantes en el sentido de que ya es trabajar con gente. Muchas veces, pues ahora ve, por ejemplo, tú de camisita
y con tus lentes, ya bien peinado, ¿no? En la universidad sí ibas con la greña larga, nos íbamos a los conciertos, tu Sí. playera del Aragán, tu playera de acá bien metalero, todo eso te va cambiando, ¿no? Yo igual sigo con mis pinches playeritas, pero pues porque pues, ves mi canal y pues, yo me he visto como quiera, ¿no? Y en la universidad, pues igual voy así con mis playeras, ¿no? Luego me dicen, ¿por qué no andas de trajecito como un doctor? Ay, que voy a andar ahí de trajecito, ¿no? Yo Pues tú vas. si fuera por mí, yo me iba en chanclas y en pants, ¿no? Pero ya en la empresa, pues sí, ya te tienes que ir adaptando y es adaptarse a esos cambios que ciertamente, o sea, cualquier persona que salga de ingeniería, física, ciencias, la carrera que sea, no importa si, ni sin de militar sociales o biológicas, cualquier persona que salga, si tiene ese ojo de tigre, esa motivación de aprender, la va a hacer, o sea, porque muchas veces si una persona sale y llega con esa limitación de, ay, ya, es que mi licenciatura solamente memorizaba, solamente recibía órdenes, me topa con un problema, es que el libro está en inglés, ya no puedo. Y ya, se van para atrás, se van rezagando, ¿no? O sea, todos esos son, yo como lo mencionaba alguna vez, son ingenieros vacíos, son matemáticos vacíos, físicos vacíos, porque no traen nada, o sea, no traen esa capacidad de decir, no hay pedo, me tocó este problema, pues me pongo a estudiar, ¿no? Ahora, también, como matemáticos, pues siempre andábamos solos, ¿no? Estábamos ahí en el piso de la biblioteca, hasta arriba, luego nada más andábamos ahí nosotros solos y ya después, cuando sales al mundo, te tienes que comunicar con las personas, ¿no? Aquí entra ese factor que dices es que tú como matemático hablas de que los valores, vectores, valores propios, sí, pero a mí cuánta lana me vas a generar con tus mamadas de matemático. Y es cuando tú dices, pues no sé. Ahí tienes que llegar y saber transmitir. ¿Sabe qué? Yo te aplico un pinche método bien chingón. Es más, ni siquiera te lo tengo que explicar. Nada más te platico la idea. Pero esto te va a generar 0.01% más de ganancias, ¿no? Que cuando ya hablas de una empresa que genera un chingo de millones, es una buena cantidad de dinero, ¿no? Y es eso de saberte expresar, saberte vestir. Ya en la empresa ya te tienes que ir de corbatita. Me acuerdo que me decías, es que me tengo que aprender a manejar, ¿no? Porque no sabías manejar un automóvil, ¿no? Es que Sí. para eso me lo piden. ¿Y qué haces? Pues simplemente te adaptas. O sea, dijiste, me meto a clases de manejo, agarro un carro, me salgo en la noche ahí para no atropellar a nadie, ¿no? No voy a atropellar a un perro y ya te bajabas con una pala y se los aventabas, ¿no? Entonces, ahí es ese de adaptarte a las ideas que se están en la empresa. Es importante también el conocimiento, pero yo creo que cualquier persona que tenga la disposición de hacerlo, las habilidades de querer aprender más, ese ojo de tigre, lo puede lograr. Yo cierro con esta parte. Bueno, no sé si quieres decir alguna otra cosa ya para despedirte antes de cerrar. Sí, no, 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 solo reafirmar lo que estás diciendo, ¿no? Si realmente tienes las ganas, si tienes la motivación y si te sientes atraído por moverte hacia la industria, pues investiga qué áreas, aprende. Ya ves que ahora en día hay muchísimas formas de aprender, ¿no? Ujú. Muchísimos cursos online, realmente no hay limitación, ¿no? Digamos, aprende qué tipo de técnicas están utilizando, pero sobre todo recuerda que al final el objeto fundamental cuando estás en un ámbito empresarial es los problemas que están ahí en la empresa, ¿no? Ya qué tipo de técnicas vas a utilizar, bueno, ese ya es el problema, para eso contrataron al matemático, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, siempre ir con esa mentalidad. Son herramientas que tenemos, modelos matemáticos, software, etcétera, son herramientas, pero el objeto principal es el problema que se tiene ahí al momento. Yo para cerrar esta plática que espero que muchas personas vean, de repente luego también es medio azaroso esto de YouTube, de repente subes una cosa y sube mucho, subes otra y no tiene tantas vistas. Yo para cerrar con todo esto, a mí me mueve mucho de que de repente me aburre algún proyecto y me dedico a otras cosas, ¿no? Igual también viendo la parte del dinero. En algún punto cuando me aburra de hacer estos videos, yo quisiera regresar a la investigación. Yo tengo no importa que sea a los 60 años, a los 50 que ya esté bien ruquito ahí haciendo investigación, dedicar un rato a sentir ese bagaje de construir nuevas cosas. Pero también, en algún punto, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer mi propia empresa, generar dinero por mi parte, hacer mis propios cursos, hacer una empresa de cursos de matemáticas en línea. Y es esa visión tanto de empresario como de hacer dicen por ahí, luego cuando me ven anunciando mis cosas aquí en el canal de los miembros y todos los cursos que hago, me dicen, oiga, profe, es que usted tiene mentalidad de tiburón, ¿no?
aquí que se puso eso de moda aquí en México, eso de mentalidad de tiburón, por el programa ese que sale, no sé ni cómo se llama ese programa, donde empiezan a generar mucho del emprendimiento, ¿no? Ujú. Si las personas que nos están viendo no le tengan miedo a todo esto, a final de cuentas es que si empiezas con miedo, pues desde ahí ya valió, ¿no? Debes de entrarle con todo. Si le vas a entrar, éntrale con ganas, te tienes que preparar, no es un camino fácil, ningún camino al éxito es fácil, es piedra tras piedra tras piedra, tropiezo tras tropiezo, te vas levantando. Y todo también con esa dedicación, esa disciplina. A mí sí me gustaría hacer, por ejemplo, mi propia empresa, una empresa de educación. Te comentaba hace rato tras bambalinas que ya estoy minando Bitcoin, minando Ethereum, minando criptomonedas, porque yo veo que hay potencial ahí. Donde yo veo potencial, yo digo, aquí hay que meterle, me pongo a investigar, veo los datos y digo, aquí es factible y aquí hay una oportunidad, ¿no? De eso se vive, de eso viven las personas que son emprendedoras. Así lo hizo Elon Musk, así lo hizo Jeff Bezos, ¿no? Salen sus fotos, ¿no? El Jeff Bezos ahí que tenía un letrerito de Amazon ahí estaba todo triste, ¿no? Y ahora ese cabrón tiene hasta sus aviones que mandan cosas, te mandan a todo el mundo, ¿no? Y así empiezan, y siempre con esa disciplina. Espero que ese mensaje llegue a muchas personas. Igual agradecerte por tu tiempo. Sé que igual te consume mucho estar trabajando en eso, aunque estemos en línea. Aunque, es trabajo, ¿no? Es trabajo frente a la computadora. Que ya llevamos aquí hablando ya casi las 2 horas. Un abrazo hasta allá, hasta Ontario. Y gracias a todos los que vieron y que escucharon, porque lo pueden escuchar en Evox y en Spotify, estas horas gaussianas. Y nos vemos en la siguiente y hasta la próxima.